Vale. Estamos ya, no estamos ya. ¿Estamos o no estamos? ¿Estamos o no estamos? Vale, parece que hemos comenzado. ¿Estáis por aquí? ¿Se me ve? ¿Se me oye? ¿Va todo bien? ¿O está la cosa regular? ¿Qué os contáis? Parece que yo ya me veo en directo. Yo ya me veo en directo. A ver si se me oye. Sí, parece que está. Parece que está. Muy buenas a todos. Está por aquí Bernardo, perdón, Marín. Está por aquí Gineu, ¿qué tal? Gineu78. ¿Cómo está usted, buen señor caballero? Luego tengo que hablar yo con usted. Luego pégame un toque usted por Twitter o lo que sea, que tengo que hablar yo con usted. No, de nada malo. Muy buenas, Spartan yo, muy buenas. Martín Juegos, también está Fish Joker, está también por ahí José Luis, está también por ahí Harman. Ha venido a primera hora Bato la Cabra, Carlos Vivas, Michael, que no te he contestado en otros directos, perdona, te he dejado por ahí un escrito. Edward Fight también está por aquí. Está también Megalodon Foster, está también Lewis, está Soru, está Michael Sandoval, está todo Krisky. Está también Pepe, que me ha dejado 5 membresías para el canal. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias. No puedo destacar los mensajes en este directo, el cual vamos a ver aquí, ¿vale? Esta va a ser la manera en la que se vea la Gamescom. De momento, lo dejo por ahí. Muchas gracias, Pepe, porque le ha caído membresía. Está por ahí, mira, Martín Juegos, también a Derek, también a Dani, también le ha caído a Steven y también le ha caído a Raúl. Muchas gracias, Pepe, de veras, tío, muchas gracias. Que al final no nos hemos echado esa partida a la matanza de Texas, tío, ese quiero jugarlo. Muy buenas, Omar Zarzuena, Planet de Scarlett, también está por aquí Mantov, también está por aquí Adri, también está Víctor Márquez, gente guapa, como siempre, está The Gamer, está también por aquí Alex Pro 12, muy buenas, tío, ¿cómo estamos? Carlos Gerardo, Alexis Toledo... Braga Volumétricas, Tiago Grande, está aquí la gente guapa habitual. Muy buena, William Cardona, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, expectativas para la Gamescom. Expectativas para la Gamescom, ¿cómo van? ¿Cómo van esas expectativas? Quiero ver un par de cositas, porque el día ha estado movidito. El día ha estado bastante movidito. Muy buenas, Enrique. El día bien, gracias, gracias. Espero que por allí todo guay. El día ha estado movidito. Mira, hablando de movidito, está por aquí TVs, está también por aquí Sabana Gaming y está Spartan John, que ha regalado 10 membresías. Muchas gracias, buen señor, muchas gracias. ¡Hostia, que le ha caído a Freedom! Hostia, pues muchas gracias, Spartan. Este es de los guaperas. Este de los guaperas, aunque me llevo una semana faltando. Me llevo una semana faltando y ya me está preocupando. Es el primero que escribe en todos los vídeos. Pero muchas gracias, Spartan, muchas gracias, muchas gracias. Ahí le han puesto el sellito, le han puesto el carnet de Xboxer. Hablando de carnet de Xboxer, hay aquí una cosa que quiero que veáis, quiero que lo veáis. No sé, igual me arrepiento de esto. Igual me arrepiento, pero muy buenas, Mantos, no Manto, ya te he saludado. Le ha caído por ahí a Godex, también la membresía. Está Héctor Eduardo, dice Abandoned. Yo bien, Byron. Yo bien, muchísimas gracias. Espero que por ahí todo guay. También está por ahí César Alberto. Señores. Creo que Aaron Greenberg ha perdido el carnet de Xboxer. Creo que Aaron Greenberg ha perdido el carnet de Xboxer. Que por cierto, me sigue. El puñetero me sigue. Pero creo que ha perdido el carnet de Xboxer, el bueno de Aaron Greenberg. Se ha hecho aquí una foto con nuestro enviado especial, Éxtasis, que está por allí para hacer su propia retransmisión. Está por aquí con Xbox Studio. Luego, para que me digáis, el Éxtasis es que salto de cojones, tío. El Éxtasis es que salto de cojones, colega. Luego, para que me digáis a mí. Pero bueno. Ay, eso, los likes, los me gusta, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Espero que lo sepáis, Aaron Greenberg creo que está perdiendo su carnet de Xboxer. Madre mía, Aaron Greenberg la que le está a punto de caer. Dios santo de mi vida, Aaron Greenberg. Dios santo la que le está a punto de caer a Aaron Greenberg. Madre mía, no quisiera yo estar ahí. Muy buenas, también está por ahí el Mex Horse. ¿Qué pasa? Yo bien, espero que tú también, tío. Un abrazo, que no te suelo saludar tanto por aquí, pero bueno, lo siento mucho, suele haber bastante gente habitualmente. Ahora ya somos 300, si hay muy poquitos likes, pero yo os quiero igual. Me deis like, dislike, simplemente con que estoy aquí, yo soy feliz. Está por aquí Darren Navin, que nos ha regalado 5 meses, lleva 5 meses ya con nosotros como miembro del canal y dice...
Pues yo quiero seguir aquí. Yo quiero seguir apoyando esta toxicidad que me gusta, me gusta, me gusta el tonillo que tiene, me gusta, me gusta. Ay, ay, Dios mío. Muchas gracias, Darnavid, muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué opinas de lo de Ubisoft? He hecho un vídeo hoy al respecto, pero mañana voy a aclarar ciertas cosas. La gente creo que no se ha enterado muy bien de por dónde va el asunto. A ver, respecto al caso Ubisoft Activision Blizzard, el único problema es el tiempo, que lo de Activision va a demorarse un poquito más. Ese es el problema, el tiempo. Ese es el problema que hay derivado de el tiempo, única y exclusivamente el tiempo. Ubisoft es una compañía de tantas que podría distribuir los juegos en la nube. No hay más. No hay más. Recalco que para que un videojuego esté en la nube de una consola o plataforma, tiene que estar disponible en la store de esa consola. Si un videojuego por lo que sea es exclusivo de Xbox, pues obviamente no va a estar en la store de otra consola, con lo cual va a ser difícil que esté mediante la nube. Mañana os lo explico, no os preocupéis. Hoy Gamescom, que para eso estamos aquí, vamos a ver la Gamescom y vamos a dejar Activision, que a mí la verdad, honestamente, en semana de Starfield, en semana de Gamescom, lo que pase lo de Activision Blizzard ya lo veremos más adelante porque no tiene lugar y yo de hecho, en cierto modo hasta, pues bueno, podemos tener la semana un poquito más tranquila. Así que bien, así que bien. De Starfield también hablaremos, no os preocupéis. De Starfield hablaremos también mañana, que tenemos cositas. Muchas gracias, Gineu78, muchísimas gracias por la membresía. Se ha hecho miembro tóxico y los que estáis aquí, si os hacéis miembro de su canal de la plataforma morada, tampoco pasa nada. Gineu, lo que pasa es que aquí no puedo compartir enlaces de esos porque a Google no le gusta. ¿A Google no le gusta la plataforma morada? A Google no le gusta la plataforma morada. Pero bueno, de todas maneras, como te digo, a ver si luego echamos una mini charla, ¿vale? Ahora que se pueden enviar audios también por Twitter, te quiero comentar un par de cositas. Muchas gracias, Drops, por esos 3 meses también. Muchas gracias, tío. Muchas gracias. 3 mesecitos ya. Un trimestre que la verdad ha sido bastante caluroso. Aquí aguantando la toxicidad. Me gusta. Muy buena Cajugaro, muy buenas Souls, muy buena por aquí. Emilio Tobar. ¿A quién más no he saludado de los que estáis aquí a la vista? Habituales, no habituales. Rubén Aguilar está también por aquí. Peluchi B también está. Ifrmb. Hay gente muy simpática. El Kettle Games. Isaac Navarrete, también uno de los que yo recuerdo de hace ya más tiempo en el canal. Está por aquí Canfi, que renueva por 23º mes consecutivo. La madre que lo trajo. 23 meses lleva renovando membresías, 2 años aguantando esta cara. Hay que tener. Muy buenas y muchas gracias, por cierto, Soules también, que lleva 7 meses, un poquito más de medio niñito, apoyando al canal. Muchas gracias, muchas gracias. No os preocupéis, no deben de saltar anuncios. El directo lo he puesto desmonetizado. A ver, total, con el Dorito este me van a saltar anuncios por todas partes con copyright, así que por eso mismo no deberían de saltaros anuncios de YouTube. Otra cosa los anuncios que nos casque el Dorito, que van a ser unos cuantos. Muy buenas a los que voy entrando. Jonathan Xbox, muy buenas. También está por ahí Heiner Rodríguez, ¿qué tal? Rodo Escobar, Matian98 Corp. Muy buenas Andrés Guerrero, Isaac Carballo, familia, ¿qué pasa, hombre? Y también muchas gracias a Camilo Marroquín, que lleva un mesecito con nosotros. Y a José Luis, que lleva un poquito más, solo 30. José Luis lleva de miembro del canal antes incluso de que ponga las membresías. Dios mío. No veas. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias por esos 30 meses y muchas gracias a Camilo. No sé si Álvaro podrá entrar, Western RPG. No sé si Álvaro va a poder entrar. La cosa va a estar complicada. Él supongo que también querrá hacer su propia transmisión y demás. Y si no, pues hacemos una llamada. Hacemos una llamada telefónica aunque sea y ya está. Lo pongo por aquí en audio. No sé si podrá, recalco. No sé si podrá. La gracia sería que entrase, ¿no? Pero a ver cómo lo podemos hacer. Si no, pues ya está. Creo que Álvaro esta noche también se va a conectar. Creo que va a hacer también una retransmisión desde el hotel, desde donde esté. Y bueno, también podéis ir a hablar con él. También muy buenas a Mau Pérez, a Ian Sánchez, Pedro Rubio, Yo Galleto, tío, que estás por aquí. Me alegra verte. A David FC, que te acabo precisamente de responder a lo de Activision en un comentario del vídeo de hoy. Y muy buena David Morales. Va a haber cosas interesantes en la Gamescom.
He visto lo de Starfield y de hecho lo he compartido por Twitter, él se cobra. Lo he visto absolutamente todo. He visto el gameplay de los 40 minutos, aunque por supuesto no lo voy a poner ni tampoco voy a deciros aquí los detalles que no querréis saber mucho seguramente. Me dice por aquí Planet de Scarlet. Semons, según la lógica de... No, Planet, déjalo. No vamos a entrar a esos temas, por favor, gracias. Gracias. No vamos a entrar en esos temas, no llamemos al mal tiempo. Empezó Semons Channel. A ver, está aquí. La retransmisión la tengo aquí. Yo de verdad me cago un poco en el cambio de nombre de Twitter, tío. Que ahora parece que tengo aquí abierto una página guarra. Colega, os lo digo en serio, qué asco. Qué asco, no se le podían haber ocurrido otros nombres. X. Madre mía. Que por cierto, ¿me podéis decir si se oye? Anda, que la musiquita también, eso sí que parece de una película guarra. Vale. Vamos al lío. But remember, there can only be one president. Welcome to the streets. Se supone que es a las 8, esto es una previa. Street for Rogue 2, tío. Es que hay que tener poca vergüenza. Está algo fuerte. Streets of Rogue 2 is an immersive Con el open nombre world que tiene poca sandbox vergüenza. dialed up to Pero esto 11. es un avance. Esto es un avance de chorradillas. Be who you want. Write your own story. Lo siento si os he engañado con la And you can portada do del all of directo. it Lo with siento mucho. friends. Es lo que hay. No me voy a poner traje. Buenas, JC Orozco. Saluda a mi hijo Carlos. Se oye bien. Muy buenas, Carlos. Por cierto, un saludito y espero que tengas un buen directo. Espero que no pase absolutamente nada. Y yo por lo que veo parece que va bien. Parece que va Streets bien. of Rogue 2 is coming to Steam in 2024. Add the game to No, pero your esto es wishlist. son pequeños avances. El evento como tal es Great a to see you las... back. Now, for this Hostias. next part of the pre-show, El evento I was como tal hoping es to un poco talk más to you tarde, all ¿vale? about something incredibly boring. Muy buenas, el Dorito de Sevilla. Psych. Madre mía, el Dorito de Here's some more Sevilla. trailers. Take me forward, no A matter ver, voy a the dejar esto... No sé, voy a bajar un poco el volumen y seguimos charlando. Este me gusta, ¿eh? ¿Cuál es este? Muy bueno. Hostia, muchas gracias, Carlos de Sevilla, como digo, por la membresía que le has regalado a Boogie Unboxing Gameplays. Mi enhorabuena, muchísimas gracias, Doritos de Sevilla. Muchísimas gracias. Sí, voy a bajar un poco el volumen para poder seguir hablando con ustedes. Mira, este juego sale también para Nintendo Switch, Xbox, PlayStation, el que acaba de salir. El Starfield Killer, vamos a ver. Pablutu me deja por aquí el tributo de 2 pavetes. Muchísimas gracias, Pablutu, muchísimas gracias. Este directo desgraciadamente no lo voy a poder monetizar gracias a Geoff Keighley y sus anuncios, pero oye, ya sabéis que lo que me deis ustedes, obviamente, eso sí, eso no me lo puede quitar Geoff Keighley ni Google. Madre mía, muchas gracias. De todas maneras, por favor, durante el directo... dejádmelo tranquilo el chat, ¿vale? Digo seguramente porque no pueda leer super chat ni nada por el estilo. Ok, durante el directo lo que quiero es estar en silencio lo máximo posible, viendo lo que son los juegos y las presentaciones. ¿Qué te crea más expectativas hoy? Me pregunta Andrés Serrano. Yo quiero ver mucho de Alan Wake 2, la verdad. Quiero ver mucho del Alan Wake 2 y del Wukong. Quiero ver mucho del Wukong ese. A ver si ya confirman incluso una fecha concreta y exacta. Confirman algunas cosas que ya sabemos unos cuantos, pero me gustaría ver de esos dos unas cuantas cositas. Luego, hombre, hay cosas... El DLC de Cyberpunk. ¡Hostias! ¡Hostias, qué susto! No me lo quita Hacienda, no te preocupes, Yoiga. No me quita nada Hacienda, no te preocupes. Hacienda, bueno, sí, Hacienda me quita muchas cosas, pero de aquí nada. Yo lo declaro todo mensualmente, trimestralmente, y con eso que se queden contentos.
No, ese no es Ray Bacon, no me seáis cabrones, tío. A Ray Bacon me lo dejáis en paz y me lo respetáis, por favor. A Ray Bacon me lo dejáis en paz y me lo respetáis, que es un crack, tío. Es un crack. Muy buenas, Magoji. Muy buenas, es el... Ahora eres tú el del comentario de Ray Bacon. Dice, bueno, Western Solis, muy buena, está por ahí que se ha asustado. Dice Spartan John la pregunta más interesante de todas. Tío, no me seas cabrones con lo de Ray Bacon, por favor. ¿Cuántos calcetines llevará Josh Higley en el paquete? Últimamente se ha contenido bastante. Últimamente. A ver, el sonido lo he bajado, Pain. El sonido lo he bajado para ir hablando ahora porque el evento no empieza hasta dentro de 15 minutos. Mira, Rubén Aguilar dice 15 calcetines. ¿Por qué está en su casa SME? Esto es un vídeo pregrabado seguramente. Incluso seguramente sea de un hotel o de un saloncito que tengan por ahí o lo que sea. Seguramente. Dice Yoiga 150 calcetines. Omar Zarzuela apuesta por 16. Yo voy a bajar la apuesta, lo voy a dejar en 12. 150 calcetines, hay que tener. Muy buena, Buda del pantano, ¿qué pasa? No, del pantano, del Pantateuco, leche, que siempre, madre mía, lo que me lío yo. Muy buenas también Arquidex, está por ahí Richard Rodríguez. La bufanda de las consolas, sí. Dice por ahí Megalodon. No creo que haya novedades como tal. Muy buenas, alguien. O sea, no creo que haya novedades así, nada especialmente destacado. No creo que haya así nada, digamos, reseñable de novedad. Creo que van a ser todos cosas nuevas de los mismos juegos que ya conocemos. Y luego, por otro lado, Xbox y demás empezarán a hacer sus presentaciones. Ojo. A ver, un segundito. Esto ya me interesa. Esto ya me interesa un poquito. Contraband, dice Spartan John. No, no es Contraband. No es Contraband, no me seas malo. Sí, exclusivos como el Wukong, efectivamente. Efectivamente. Exclusivos como el Wukong. Muchas gracias a las 640 personas que hay ahora mismo en directo. Muchísimas gracias. Y sobre todo a los que dejáis likes y a los que me dais todo vuestro cariño. Anderson 2. Erdenthor 2. Fesita. Early Access 2024. Bueno. No, no es Breaking Path. No es Stalker tampoco. Y no es Bracer 2. Madre mía. Madre mía. ¡Ey! No te me cargue, hombre. No te me cargue. No te me cargue, Dios mío. Ya ha salido esto. Ya ha salido esto. Venga, hombre, no te me duermas. No te me duermas. Bueno, mientras quiere volver la transmisión, porque el chat ahí está activo. Deep down, completamente. Completamente. Vale, ya ha vuelto. Ya ha vuelto. La transmisión también os digo que va un poco como el ojete, ¿eh? La transmisión digo que va un poco como el ojete. Pero bueno. Hombre, un juego para VR. Dios mío. Bueno, aquí sobre todo eso, más morrayitas, estas cosas. El evento como tal, os digo, le quedan 15 minutos, ¿eh? Esto todavía no es el principal. Anda, juego de granjita. Muchas gracias, Luisinho Luis. Muchísimas gracias. Dice Sabana Gaming que fue a nivel mundial. Sí, es que está petardeando. Está petardeando en general el evento. Está petardeando en varios sitios. Muchas gracias, Luisinho Luis. 12 mesazos apoyando el canal. 12 mesazos, ni más ni menos. Se dice pronto, un añito ya aguantándome aquí como buen tóxico. Muchísimas gracias, tío. Y espero que disfrutes del directo. O que Josh Higley no nos haga padecer otro de sus eventos. El año pasado no estuvo mal. El año pasado no estuvo mal. No he jugado a ese Megalodon Foster, la verdad. No te voy a mentir.
Pre-order now. En Xbox también petó un poco, sí. I'm so sorry. Those two trailers kind of blurred together. Yo for digo, me. la transmisión es que What también de was esta the one who gente, killed lo that dicho. guy and Veremos a ver stuck si the cuando middle este finger evento on mejora him? un poco. It was Bulletstorm VR. Got it. Thank you. So this Acaba actually- de this is llegar my third Luisinho, time sí, hosting no, a ver, el the evento Gamescom empieza en Opening Night 15, Live no, ya pre-show. 14, 13 And minutos, already ¿vale? we've developed a couple of Empieza en 13, traditions. 14 minutos. One, Aquí esto es la general previa. awkwardness. Estos son las charletas y las chorradas varias que ponen. Me voy a poner And aquí then más two, grandecito. the top 10 reasons to look forward to Espérate, ¿esto qué es? Gamescom ¿Esto qué Opening es? Night Live 2023. Number 10, there's just something nice about Ah, seeing toma. a futuristic A ver los shiny GOTY backstage también. absolutely Se ha anunciado la gala de los GOTY. Es el Number 7 9, de Assassin's Creed diciembre. Mirage. Number 7 de 8, diciembre es la gala de big los GOTY. A games ver, you son las already fechas know will be habituales. good. And then the number 7 reason to look forward to Vale, Gamescom Opening Assassin's Night Creed Live Mirage is también the lo vemos weird hoy. games you never heard of before. I Dice like those Patrick, me weird conformo trailers. con Those que to me saludes a tend to be Chile. Un slightly saludo a more Chile, por interesting than supuesto. the Un sure saludo a thing. Chile, que aquí Number sois 6, legión, igual que también la gente de Sonic Colombia y de News. México, de Jeff Ecuador y Keighley de is muchos showing lares. to Muchísimas Gamescom gracias. Opening Saludos a Night gente de Live Chile, por with supuesto. Sonic Que tenéis News. siempre aquí una comunidad muy activa. News La about verdad que sí. Sonic the Muchas Hedgehog. gracias por estar And aquí, let por me tell you, supuesto. there's no Saludo way a todo back. Chile. Whatever Marcos, it un is, saludo también, it's tío not Marcos going to be Mejías. bad ¿Qué pasa, news. buen This would señor? probably Viva be Starfield y number one tanto, for me, y tanto. but I'm trying to be objective with this list. Number Sí, 5, el señor the de las gafas raw no está muy thrill of entusiasmado, the developers pero bueno. saying we can't wait to share more. Es un evento de Josh Number Kigley, 4, tampoco le pidáis Alan mucho a la Wake previa. 2. This game's coming out in No le pidáis October, and demasiado they a la haven't previa de shown un evento de too Josh much Kigley. yet. I Demasiado. expect they're gonna show something kind of big tonight. Number 3 reason to look forward to Gamescom Opening Night Live 2023. Alan Wake 2, It's claro free. que sí, por Number Dios. 2, Tekken 8 and Tekken Mortal 8, Kombat eso sí que lo 1. quiero ver yo. Officially speaking, I cannot Tekken rank 8 ya he either dicho of en el those vídeo de games hoy la higher than the fecha. other one. So Al if I final have to del put vídeo them de in hoy the digo la same fecha de box, Tekken 8. that's a powerful box. And the number one reason Por to si look alguien está forward to Gamescom interesado. Opening Night No lo digo Live aquí por si acaso alguien se 2023 lo ha querido ahorrar. hands down, Pero this is Tekken going 8 to be the no llega best este año. Tuesday night of Y a the ver si summer. aquí os lo dicen a And please todos. don't Pero be Tekken 8 ya like, tiene "Nah, fecha, al not menos true, según la I'm Microsoft surfing Store. on a Tuesday." We don't care. We're talking about all of Sí, us sí, combined. Arguien, ya sé que estuviste en el Collectively, río. this will Ya sé que estuviste en el obviously be río. the Yo si no best tuviera la Tuesday night espalda of the hecha un summer. asco, pues se hubiera ido Because también. they Pero no know me la how to juego. party on a No me la juego y Tuesday menos in con esos Vermont, saltitos trust que me. daba. And do you know what else sounds like a party? The No, seventh la verdad best que la in Copa del VR. Mundo no la estoy viendo la de básquet, ni nada. No So estoy let's watch a siguiendo trailer for prácticamente that. nada del básquet últimamente, la verdad. Vertigo Games, a ver qué nos trae esta gente. Old man Stauff built a house. Muy buena los que vais entrando ahora. Muy buena, ya 750 personas. Madre mía del señor. Se nos va a caer esto. Wesser Solis, un saludo también por aquí. Chanix007, que me has preguntado lo de la copa. Un abrazo, tío. Pato Riveros, que dice: los eventos de este mes son los mejores, somníferos. Oye, tú estás aquí porque te da la gana. Si estás aquí en vez de en otro lado para verlos, ¿es que los otros sitios son peores o que quizá no soy yo tan malo? Ya me dirás, Pato Riveros. Pero bueno, yo me alegro de que estés aquí. Yo me alegro de que hayas elegido la casa del tóxico. Estás hermoso, dice Moisés Pedro. Muchas gracias, muchas gracias. Manuel, un abrazo también, tío. Tomb Raider, pues Tomb Raider, a ver, tío, ha habido pistas sobre que habría una presentación muy temprana de Tomb Raider, así que este es un evento propicio si van a enseñar Tomb Raider. Es un evento propicio, pero también está la posibilidad de que caiga durante los Game Awards. Dice yo que estamos aquí por ti, Semons. Muchas gracias. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Masuki, ¿qué hace usted por aquí? ¿Qué hace usted por aquí? Dice Pato Rivero, solo lo veo por Semons. A ver, estos eventos también dan para lo que dan. Dan para lo que dan. No, el evento este lo retransmito yo. El resto pues o lo están retransmitiendo en sus canales o están de viaje. Como el señor Álvaro. No sé si luego podrá entrar por Discord o lo que sea para dar allí sus impresiones, que está allí precisamente en el evento. Aunque creo que no le van a dejar entrar a esto, a lo que es la presentación de Josh Kigley. Dice Magoji que le ha venido por los canapés. Pues se los ha comido todo ya Josh Kigley. Estaría muy bien eso, Dietrich. DLC de Elden Ring. Estaría muy bien, pero no creo que suceda. Por desgracia. ¿Qué más? Otro juego de VR. A ver. Pero este no. Dice Oscar Sánchez, Semons nunca me saluda, no le caigo bien. Un saludo, Oscar Sánchez, hombre.
Saludo. Es que cuando hay 800 personas en directo es muy difícil saludarlos a todos y estar pendiente de lo que sucede en pantalla. Es muy difícil. Muy buena Daxile, muy buena. Plaste Paker también, muy buenas. Parker, Plaste Paker, muy buenas, tío. Sí, ya lo he saludado, Héctor Eduardo. Ya he saludado a Oscar Sánchez. Ya le he saludado. Abrazos desde Lima, Perú, dice Julio César. Un abrazo, tío. También a la gente de Perú, por supuesto. Post-trauma. Mira, este es el videojuego del pañal. A ver. Si sale el DLC del Den Ring, yo aquí pego bote. Eso también os lo digo, Muy buenas, Laia. ¿Qué tal? Un abrazo. De Test también. Dice, ¿Bethesda dirá algo del parche de Fallout? El parche de Fallout nos ha hecho el abandono, tío. Yo esperaba el parche de Fallout para antes de Starfield, pero de momento nada. De momento nada. Nada, gracias a ti, Oscar Sánchez, por pasarte. Gracias para ti, por supuesto. Saludos a República Dominicana, que por ahí está también Omar Cruz y unos cuantos. Saludo Nacian98, un saludo muy grande. Este es Joaquín Reyes. El Panos Style. Este es Joaquín Reyes, pregunta. Dice Semons, ¿quién diría que el Immortal sería mejor que el Atlas Fallen? A ver, tampoco le haga demasiado caso a la prensa, Daxile. Tampoco le haga demasiado caso a la prensa. No están tan distantes unos de otros según he leído. No están tan distantes. Lo que pasa es que uno lo promociona Electronic Arts y otro lo promociona Focus. Y ahí, pues, aunque Focus tiene pasta, no es lo mismo. Desde luego que no es lo mismo. GTA Palmilla City. Hombre, GTA no creo que esté aquí. Pero lo mismo nos sacan otro refrito. Si esa es otra, lo que dice Pasmo, con Armored Core 6 que va a estar presente en este evento, sería raro que sacasen el Den Ring. Sería bastante raro. La previa está para dormir y eso que no sale el Doritos. No, Darnavin, el Doritos ha salido en la previa. El Doritos ha salido en la previa. Ha salido. Ay, Dios mío. Dice Lolcula, hola, es aquí la reunión de Sonyers. Creo que no es el canal, digamos, más Sonyer del mundo, pero oye, si te quieres quedar, yo voy a retransmitir el evento. Y si te gusta bien y si no, pues también. Buenas, también a Godex. No, Godex, ¿ya te he saludado? ¿Yo te he saludado? Sí, bueno, pues, un abrazo igualmente. Tony, muy buenas también a ti. Master Guti. Orlando también está por ahí. Se supone que es un vivo, Orlando. Se supone que es un directo que están allí retransmitiéndolo. Lo que pasa que si lo dice Joe no lo creo. Dios mío. La cara del men está muerto por dentro. No seas malo, Masuki. No seas malo. No seas malo. No seas malo. A ver. Vale, este ya lo he visto antes en Twitter. En Twitter esto ya lo ha soltado alguien. God of the Year, dice Lolcura. Sí, puede ser, puede ser. ¿Hablarán del Gothic King Kong en el evento? Ese estaría bien. Ese estaría bien. ¿Qué más? El Doritos ha salido, sí. El Doritos ha salido, pero todavía no es su evento per se. No estamos en lo que es su propio... lo que es el evento principal. Estamos en una previa de relleno. Que a este hombre lo que no le gustan los rellenos, vamos. Y hablo en mucho sentido. Leon Legend 2 pregunta... pregunta Spartan. John, casi. Por ahí van los tiros, Spartan, sí. Sí, parece un evento de plena pandemia. Déjate, no traigas recuerdo. No traigas recuerdo. Dice Luis Elías, ¿cree que Nintendo podría soltar la sopa? No, yo aquí Nintendo no creo que haga la gran cosa. Nintendo lo hace... Lo principal de Nintendo es en sus propios eventos. Ojalá Nintendo tuviese aquí sorpresas, pero bueno. Álvaro está vivo, no os preocupéis. Aaron Greenberg no se lo ha comido. Muchas gracias, Francisco, Federico, Moisés, no sé, pero muchas gracias por ese super chat. Primero que mandas al canal, por ese pavete para apoyar el directo. Muchas gracias, hombre. Muchas gracias.
Recalco que cuando empiece lo que es el evento, los superchats y todo eso lo leeré rapidísimo, rapidísimo, porque la idea es que lo veáis tranquilamente sin que yo esté hablando todo el rato. Pregunta el asiento de al lado. No sois muy de Sony, ¿no? Aquí hay de todo, aquí hay de todo. Yo, desde luego, no le tengo tanto cariño como en años anteriores, pero oye, no estamos aquí para hablar de lo que nos gusta o no nos gusta Sony. Muy buenas, soy Vex. Muy buenas. Semons, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo de retraso llegué? Nada, soy Vex. El directo va a empezar en 4 minutos. O sea, esto es una previa. No os preocupéis. Los que estéis llegando, no os preocupéis, que esto es una previa. El evento empieza a las 8 en punto horario peninsular, 7 en Canarias. Y no sé a qué hora estáis en México, creo que hay 2 horarios. El evento dura 2 horas, Pato. El evento dura 2 horitas. ¿Y este es el Call of Duty Killer? Puede ser que sea el Call of Duty Killer. Puede ser. Muy buenas, Boquerón, dice Alex G. Solo espero que aunque sea un teaser de Golum 2, el Golum 2. Muy buenas, Eddie, un saludo. Saludo, Eddie, sí, saludo, no te preocupes. El Mata Battlefield, ¿tú crees, Spartan John? ¿Tú este te lo compras día 1? Yo lo veo un poco verde, ¿eh? Es una pre-alfa, pero lo veo un poco verde. Lo veo un poco verde. Buena Switch Indie, 11 mesacos. Muchas gracias, prácticamente un añito. Ahí está para Xbox, PlayStation, Steam y la madre que lo parió. Muchas gracias, Switch Indie, por esos 11 meses. Muchas gracias por ese prácticamente añito ya apoyando la toxicidad. Y al Doritos de Sevilla que me ha hecho aquí su primer superchat, un pavete que me deja de regalito. Muchas gracias, tío. Muchas gracias. Ni Google ni Josh Krigley le podrá echar la mano a eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas, Jorge Pilerdu, que me dice un saludo al cagadero. Madre mía. Peppa Pig, puede ser. Peppa Pig, una segunda parte, puede ser. Delta Force, como las películas de Chuck Norris. Oh, yo nunca he terminado de aguantar las películas de Chuck Norris, aunque le respeto y le admiro. Pero nunca he aguantado sus películas, lo siento mucho. Ahora le doy cuando empiece el evento, si es que esto como tal es rellenillo. Venga, muchas gracias, 900 personas, sí, muy poquitos likes, pero como digo, os quiero igual. Dislike, like, todo sirve básicamente para lo mismo. Mientras estéis aquí, yo que lo agradezco. Muy buenas para la box, muy buenas. Safran Duque, por cierto, que creo que no te he saludado. Muchísimas gracias a los que vais entrando ahora. Sebas, aquí hay uno que me pide que salude a su hijo de 11 años, pero no sé el nombre del hijo, no sé nada, pero un saludo muy grande. Y además que me cuesta un montón pronunciar ese nick. Muchísimas gracias por pasarte, a ti al niño, y espero que lo paséis bien. Buenas, Alex Alca, muy buenas a los que vais entrando. David, muy buenas también a ti. Me dice el asiento de al lado. Qué guapo eres, busco novio. Lo siento mucho, no estoy a disposición por motivos varios. Uno por orientación sexual y otro porque tengo novia. Así que no va a poder ser, no va a poder ser. Si hay alguien en el chat, pues allá él. Space Dovakin, muchas gracias por esos casi 2 añitos. Muchísimas gracias, tío. 23 mesacos. Space, estarás contento de que ya se va acercando el día. Starfield está a la vuelta de la esquina. Está el Semons microondas. Ay, Dios mío, el Semons microondas. ¿Esto qué es, tío? Bueno, ya viene el evento. ¡Ey! Más 18, espérate. Evento más 18 con Josh Krigley, miedo. Que no quiero ver a nadie, pidiendo Instagram de la menina ni nada de eso. Aquí está. Aquí está. Bueno, a los que vayan entrando, 1000 personas, muchísimas gracias. Hello, Germany, and Santiago, hello, everyone watching live around the world. I am Jeff Keighley, and welcome to the world's biggest in-person video game event, Gamescom 2023.
Now, this Sí, right here creo que is kind son of like the 20 opening calcetines. ceremonies for Gamescom. It's a Yo, oiga, creo que preview son of 20 this year's most calcetines lo que se ha anticipated endosado. games. We call it Opening Night Live. And over the next 2 hours, you'll get exclusive new looks at titles like Call of Duty, Modern Warfare 3, Alan Wake 2, Assassin's Creed Mirage, Presentación and Mortal exclusiva de Call of Kombat Duty 1. Modern Warfare 3. But first, we're going to kick things off with the first new franchise in more than 2 decades from a legendary game studio. And to help us step into the vast world of Starfield, please join me in welcoming the composer of the game, Me voy a Inan poner Zur, Starfield, niño. for a very special performance. Maestro. Ah, música. Vamos. Ojo, anuncio. Starfield mío, is tío. ever so close. And Inan, thank you so much for that spectacular performance. Really appreciate you coming all the way for El this. que le haya llamado Rubiales a este lo mato, de verdad lo juro. El que le haya llamado Rubiales, Naruto It's natural. true. Perdón, In just trata over a mal week, eso. fans will start to play Starfield in early access on Xbox and PC.
Well, I've been lucky enough to start playing it. Don't be jealous. I'm not allowed to say anything about it. Yes, exactly. All right. Well, guys. Okay. Thank you very much. Thank you very much, guys. Really disappointed. They're disappointed. No me lo creo. That's just so disappointing. This is such a special night for so many developers. It's really disappointing to see someone act that way. Muchísimas gracias, Patrick, por el super chat. We've got a lot of great games to show you. Gracias y un abrazo a la gente de Chile por sufrir Really, con las it's lluvias. just so Un abrazo muy sad grande, to me tío. to see something like that happen. Tonight we're here to celebrate games and this community and how much they mean to us. So, without further ado, I want to move right on with the show because we've got a lot to show you. And the good news, Gamescom, is we have someone very special here who can be here to talk about Starfield. Please join me in welcoming to Opening Night Live in Gamescom for the first time ever, one of our industry's greatest creators, the director and executive producer of Bethesda Game Studios. That's right, Todd Howard, everybody. Sí, lo vi. Había un casi momento. Mira, Álvaro decía que Todd Howard no iba a estar. ¡Álvaro! Que Todd Howard está allí. ¡Búscalo! Dios mío, tío. Espectacular. Hubo un Elden Ring, ya lo vi. Thank you so much for coming all this way to Gamescom. We have a lot to talk about with Starfield, but first of all, is this true? This is your first ever time at Gamescom? This is my first Gamescom, and you were right. You said how great the crowd is here, and it and just all the fans that come here for this the biggest convention in gaming to celebrate games. And I figured, it is our first new franchise in over 25 years, so if I was going to come, it's for Starfield. Well, we all welcome you to Gamescom in Germany, and we're all very excited to step into this new world, Starfield, and the next week, early access. Set up for people, why did you want to make this game, Starfield? Why did you want to create a new world? I think like a lot of gamers out there, we have dreamt of a game where we look to the skies and we can blast off into space and explore. We love to make games where we can explore these worlds. We've done like with the Elder Scrolls and the Fallout series, but we wanted to do something brand new where you could explore with complete freedom in the galaxy. It's a game we've always wanted to play that we think a lot of people wanted to play as well. It's kind of that dream game. Yeah, I wish I could talk about it, but it's quite an experience, and I know everyone here is very excited to jump in soon. You did bring some stuff to Gamescom to show to fans. I know there's a theater. Tell us, I know you've been sharing a little bit about the game, but I know there's a lot you want people to discover when they play it. What did you bring here to Gamescom? Yeah, it's really cool. We've built a 300-person seat theater where we're actually showing the beginning of the game. And you start out as a miner, and you touch this artifact that affects you in some way, where you see a bit into space-time, and then you get to create your own character. Our games are about creating and being whoever you want, and then you're off on adventure. Yes, let's talk a little bit about this adventure. I know, people have been wondering kind of what the main quest line is going to be after you create your character, which is something that I know. I saw even someone on the internet this week created you, I think. Did you see that? Someone tweeted out a picture. They somehow figured out. I see a lot of things on the internet. I don't know. I'm not sure that's real. Well, the thing is, I think you could literally create whoever you want and then enroll yourself into this adventure. And tell us about sort of how the adventure starts. What can we expect? Well, you jump off. You're joining Constellation, which are the last kind of group of space explorers like NASA meets Indiana Jones searching for these artifacts. But the story goes a lot of places. The game has a lot of surprises that we haven't talked about. I don't want to spoil them here. But really, really happy with how the story turned out and where it goes. Yeah, it's such an epic experience, and you and your team have done so much for this industry, and the fact that you guys have worked through COVID building this and coming on the other end, we're so excited for everyone to get a chance to play it. So thank you for all you've done for our industry, Todd. Everyone, Todd Howard. Thank you. Can't wait for you to play the game. Thanks so much, Todd. Really appreciate it. All right, well, tonight is largely focused on announced games, but we do have a few surprises along the way. And next, it's time for the global reveal of the third installment in a franchise that is very familiar to Gamescom fans. Here we go. ¿Esto es el Assassin's o qué es? No, Bandai Namco. Espérate. Ah, vale.
Muchas gracias, Natia98, Cort. Muchísimas gracias, un saludo desde Colombia. Dice que le gusta mi contenido y a mí me gusta que estés aquí, por supuesto. Y por supuesto, Nadia Sube, muchas gracias por ese primer super chat. Muchísimas gracias, tío. Un abrazo. ¡Ey! Me mola el rollito de este juego, ¿eh? Es cooperativo. Este juego es cuando se encuentra el Light and Nightmares y el It Takes Two, Qué guapo, tío. Está guapo, tío. Muchas gracias, 1200 personas. Ahí estamos. No es que se encuentre Little Nightmares, es que es Little Nightmares. Qué guapo, tío. Qué guapo, Little Nightmares 3, tío. Qué guapo. That's right, Little Nightmares 3. And joining me now, Corley and Lucas from Bandai Namco to tell us more. Lucas, thank you so much. It's great to have you back here at Gamescom to announce another Little Nightmares. Thank you, Jeff. Yeah, it's really great to be back. We're very excited to announce Little Nightmares 3 tonight. The franchise has a long history with the show. I mean, that's where we announced the first 2 games. So for us, it was definitely the best place, best show to reveal Little Nightmares 3 to the world. Well, we appreciate you bringing us this news. It looks incredible. Corley, I see we saw 2 characters in that reveal trailer. Can you tell us a bit more about them? Yeah, sure. Hi, Jeff. Hi, everyone. I'm so happy to be here to present you Little Nightmares 3. 2024, señores. Relax. So yeah, as you have seen, we have 2 characters, but now you have 2 players as well, so you will be able to play both in single player or online co-op if you want, and face your childhood fears with a friend. Now, I saw a lot of cool new places in the trailer. Can you tell us a bit about sort of the setting for these 2 characters? Yeah, so our 2 new characters are Lo and Alone. They are trapped in a place that we call the Spiral. It's a cluster of disturbing places, and they will have to work together, survive in a world full of dangerous threats and full of delusions. And they will also have to find a way out of the nowhere. So yeah, I can't wait to have you put your hands on the game in 2024. Ojalá. Excellent. We don't have to wait too long. 2024. Lucas, I know that's not all because you're kind of expanding the Little Nightmares world with something more. Tell us a bit about that tonight. Yes, we have one more surprise. So in addition to revealing Little Nightmares 3, I'm very excited to announce our first podcast series. It is called The Sounds of Nightmares, and it's an original story. It's composed of 6 episodes, and we are releasing the first 2 episodes tonight. So you can go on our website, thesoundsofnightmares.com, to check it out, and we hope that our fans are going to enjoy it. Awesome. All right, well, we're very excited to learn more. Thank you, Lucas and Corley. Thank you, Jeff. Little Nightmares 3. Qué bueno, tío. Qué sorpresa, Next, it is rare when a new studio reveals footage that takes over the internet. That happened back in 2020 with the reveal of Black Myth Wukong from Game Science in China. Based on the classic 16th century Chinese novel Journey to the West, here is a brand new look at the gameplay of this incredible action RPG. Wukong, Black Myth Wukong. Vamos para allá. Me acaba de recordar a la presentación del de Last of Us 2. Yo no digo nada, El de la guitarrita. Ojito. Eso tiene la misma cabeza que alguno que yo me sé. La estética está muy guapa, no me digas que no. Ya como salga el juego, otra cosa. La estética mola que te cagas.
sí que hay, ¿eh? Pequeño downgrade con respecto a gameplay anteriores hay. No hay fecha. No hay fecha ni hay nada. ¿Era solo eso? Me ha dejado un poco uno en el planchazo. Espera. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No te creo, espérate. Spartan la ha pillado, ¿eh? Spartan la ha pillado. No, esto es Doom, ¿no? No, es Gears. Espérate, no me digas que es Gears. Bonito. Vex, muchísimas gracias por la membresía, tío. Hostias. También la primera me ha sonado un Doom, pero vamos. ¡No! ¡Hostia, el Killing Floor, tío! Prodeus dice uno. Anda, vete por ahí. Killing Floor para nueva generación Serie X, Serie S, PlayStation 5, Steam y Epic Store. Muchísimas gracias, soy Vex, por las membresías. Mira, aquí tenéis el Age of Empires 4 para consolas, disponible hoy. Muchas gracias, soy Vex, por las 10 membresías, tío. Muchísimas gracias. No me deis los sustos con lo de Gears. Ni se me había venido a la cabeza el Doom, de verdad, tío. Algunos estabais diciendo por aquí Gears, pero... Muchas gracias, de verdad, por la membresía, soy Vex. Muchas gracias. Esto lo tenéis hoy, ¿eh? Esto lo tenéis hoy. Sí, de primera podía parecer Gears, pero... yo de primera lo que he pensado es en Doom. Casi, pero Gears entiendo que lo anunciará Xbox. No esperaba verlo aquí. Doom, o a lo mejor ser Bethesda y demás. Ay, Dios mío, muchas gracias, soy Dex. Muchas gracias por la membresía. Hoy lleváis ya unas cuantas, ¿eh? ¡No! ¡No me des rascones, tío! No me toques los huevos, colega. No me toques los huevos, tío. No me toques los huevos. Te lo digo en serio. Este juego es un juegazo, tío. Yo lo que pasa es que esto es con tecla de ratón. Pero en consola se juega muy bien el 2, ¿eh? A mí me sorprendió mucho. Ya lo tenéis, señores. Age of Empires 4, otro exclusivo de consola para Xbox este año. What a great surprise. Age of Empires 4 Anniversary Edition, an award-winning game on PC, is now available on Xbox consoles today. That's right. Yo no estoy conmovido. All right, next up, we have something extremely special for you. We have one of the most iconic filmmakers of all time in the house. The director behind the legendary films such as 300, Man of Steel, and Army of the Dead. He's come all the way to Gamescom to talk about his new film, Rebel Moon, which is on Netflix December 22nd. Gamescom, please give a warm welcome to the one and only Zack Snyder. Zack Snyder, esto se le puede presentar el juego este que tenía raro, el proyecto este extraño. ¡Granado! No sé si estás por aquí, Granado. ¡Granado! Too much. Ahí está Zack Snyder, hombre. Oh, yeah. Que sepáis que Álvaro está allí. Que sepáis que Álvaro está allí disfrutando de la vista de Zack Snyder, ¿eh? Thanks for coming to Gamescom. Thanks for having me out, Jeff, and thanks Gamescom. How you guys doing? Granado, el visionario y leyenda. This is awesome. Moon, efectivamente. Wow, what a great crowd. Tenía un proyecto raro, de Insane. hecho. Aquí es donde me van a meter. Now, great to have you here. I know you've been a gamer for your whole life. Yeah, I've been a gamer, and I love the idea of coming to Gamescom. Was like that blew my mind, and so we were like, yeah, let's go check them out. And I thought I'd come over here, and this would be a great opportunity to talk about my new project, Rebel Moon.
maybe show you guys something. I don't know. Yeah, maybe the world premiere of the trailer, which is coming up in just a second. Yeah, just moments away. Okay, well, let's kind of roll it back, though, because I want to talk about this IP, Rebel Moon, and it's really a whole universe that you've created, and we're going to get into that in a minute. But what was the original inspiration for creating this new world? Well, I was always a fan of, team building movies, Dirty Dozen, Magnificent Seven. And also, I was a huge fan of this adult illustrated fantasy magazine called Heavy Metal. Everything in there just blew my mind. And I really loved how intense it was and how crazy it was and the worlds that it introduced me to. And so I thought, this is a chance. And my awesome partners at Netflix were like, go do it. And so I got a chance to make this movie. And you've got quite the cast. I know Anthony Hopkins. Yeah, Hopkins plays this robot, amazing robot. And it's an insane ensemble. And of course, Sofia Boutella is really the heart of the movie. And you'll see her just kicking ass through the entire film. So it's fun. And what I love about, you'll see it in just a second, but there's even more than just the films, and part of the reason we wanted to have you here at Gamescom is I know you're kind of expanding on the films with a whole universe of things that are going to be narratively linked to what you're doing with the movies. Tell us a bit about what's in store. Yeah, we're also super excited to reveal that we're making a video game for Rebel Moon, and the game we're developing with the Super Evil Megacorp, and it'll expand the Rebel Moon universe. It takes place right after the events of the two movies, and it really is. I've been talking with those guys and really interacting with them. The ideas they have and the way the game's going to expand the universe is just unbelievable, and I'm super excited about it. You'll be able to pick your rebel and then go on missions, and it's like 1 and 2 players in a co-op, and it's crazy. But we're just starting to talk about a bunch of other crazy ideas inside the game, so it's really fun, and that's coming. So keep your eye out for more. We love it. The films, the game, and more. But let's roll it back to the movie because we are going to get a first look now at this incredible film, part 1 and part 2, right? Yep. So this little trailer we put together, a little tease of the universe. So I hope you guys enjoy it. I can't wait for you to check it out right now. Let's check it out. The world premiere of the trailer for Rebel Moon. Zack Snyder, everybody. Thanks, guys. Vamos. Do you know the story of the Princess Issa? Ya lo sacarán traducido, no os preocupéis. In myth, she was called the Redeemer. It was said this child would stop the madness of war. That she was to usher in a new age of peace and compassion. I was given memories of a world I will never see. Loyalty to a king I cannot serve. And love for a child I could not ¿Cómo se nota que es Zack Snyder, tío? What do you think they want? Everything. Sí, el juego tiene buenos gráficos, Scargiver. I am a child of war. I was taught that love is weakness. There is a difference between justice and revenge. Oye, esa palabra se está preparada. There is a price to pay for your defiance. Shh. One moment. I do love this part. Hold on. I don't want no trouble. El copyright ya se ha ido a la mierda, no te preocupes. Are you ready? Habrá downgrade, sí. You and I both know fear. Let's show them that we're not afraid. Let's show them we are more than the shackles that bind us.
king is a man, and a man can fail. But a myth is indestructible. The time has come for all that you love. Protect each other and show them no mercy. Who among you is willing to die for what you believe? La segunda parte no tarda, en abril del año que viene está ya. Anda, mira. Oye, a los que os guste Zack Snyder, estáis de enhorabuena, ¿eh? En muy poco tiempo lo vais a tener completito. No tiene mala pinta, lo que pasa That es looks que insane. I cannot wait to play that game. All right, well, now we're going to move on to something that is very long awaited, because sometimes good things do come to those who wait. It's been a number of years since we last heard an update on Crimson Desert, the new open-world action-adventure from Pearl Abyss in South Korea. Well, that changes tonight, because the team has prepared a very special gameplay update trailer to share with the world first. You're at Gamescom. Enjoy. Chris, no seas troll, simplemente Zack Snyder. Pero también es un comevidas, tío. Pero no luce mal. Yo qué sé, el concepto que tiene y todo, tío. Anda, mira, en vez de la misión del ajo, misiones de cabra. Y de ovejita. Y el del scroll, no, hombre. A ver, esto es una cosa ya muy densa. Esto es una cosa muy, muy densa. Pero aquí, si tú te pones con esto, te puedes quedar aquí toda la vida. Y el contenido está muy bien. Semons Desert. Estaba trayendo la rata con una flauta. Me cago, hostias. Ahora se reconvierte en un Assassin's Creed. Muchas gracias, Patrick. Muchísimas gracias para contribuir al copyright. No os preocupéis por eso, no os preocupéis. Yo ya sabéis que no vivo de los directos. Yo lo que queráis dejar aquí, pues os lo agradezco muchísimo. Pero yo no vengo de esto, no os preocupéis. Hombre, yo llevo los vídeos ya muy bien. Muchas gracias, de verdad, Patrick. Muchas gracias. Red Dead Fantasy. Anda, mira, Zelda Tears of the Kingdom. Yo quiero ver el rendimiento de esto, a ver si va así de bien, ¿eh? Yo quiero ver si esto va así de bien. Exacto, Spartan John. Está guapo, pero yo quiero ver que esto vaya así de bien. Yo quiero ver que esto vaya así de bien. Y no sea una vendido de moto. La Gamescom, Arguien. Estamos viendo la Gamescom. Duro por doritas, llevamos media hora. Hay aquí un potaje de ideas acojonantes.
A ver, luce chulo, pero el potaje de idea vamos a ver qué tal funciona. ¡Hostias! I've hooked up with my favorite game in the world, Payday, and I have my own special heist mission in Payday 3. And vamos a ver con Payday 3. I know a lot about heists in real life, all right? A ver quién lo puede jugar el mes que viene porque vamos a estar con Starfield a muerte. Here's a world premiere. Se viene Payday 3. Okay, so here's the deal. The components are kept in high-security cooling containers somewhere in the storage yard. The clock starts ticking as soon as the components are out in the open. So you need to haul ass to get them to the transport. Take too long, they'll start to degrade and lose value. Now, do what you need to do to get ready. Pabluto, si estás por ahí, también vete instalándolo. Pepe, seguro que tú lo juegas también. Es una panza de reír, tío. Esto en verdad, con el Álvaro llorando porque nadie le cura, tiene que ser un panzón de reír. Este es el Payday 3. Sale el mes que viene. 21 de septiembre, Xbox Series X, también Game Pass, Series S, PlayStation 5. Y aquí se nos viene el Mirage. كم مضى منذ رحيلك عن بغداد؟ Assassin's Creed. أعوام لا أذكر مقدارها. كنت أعرف دائما أنني سأعود يوما ما. لقد عاد للتو من كنا في المتجر. No lo sé, duro, la verdad. قضيت الكثير من طفولتي في هذه الشوارع. Por suerte me la han puesto en buena fecha y lo voy a poder jugar, tío. Yo pensaba que el Assassin's Creed me lo iba a tener que saltar. Pero por fecha me viene bien. كنا نتسلل إلى بيت الحكمة في صغرنا أنا وصديقتي نهاد. Creo que puedo compaginarlos. ذكريات جميلة صارت ¿Septiembre كريهة peligroso? قلبي يتألم لما حدث لهم. Espérate a octubre, te va a cagar. وها أنا ذا مستتر يتهيأ لإعادة النور إلى أحلك أركان المدينة. إني أبعد نصلي عن الأبرياء وليس عن تنظيم القدماء. Vale, me acaban de decir que vamos a tener un anuncio bastante chulo con fecha, aunque la fecha va a ser jodida. Otro juego para octubre. Y es uno que deseo con todas mis ganas. ¿Qué os parece el Assassin's Creed? Ahora va a salir también el Lords of the Fallen. There you have no it, Assassin's Creed Mirage, which marks a return to the Middle East for the series, offering an immersive and authentic experience featuring full Arabic voice acting, as you saw in that trailer. Vale, parece que vamos a tener transported to anuncio. 9th century Baghdad when the game launches Parece que on va a haber un anuncio October guapo. 5th. Big month in October for game releases. Now I would like to introduce you to our co-host tonight for ONL. Please welcome Jasmine. Hello, Jasmine. Thank you, Jeff. Thanks for having me. And hello, everyone. I'm so excited to be with all the fans here at Gamescom this year. Comportaros, señores, comportaros. Chat, tranquilidad. Relax, happening right here at relax, Gamescom. Chat, relax. Spartan, ya me la estás liando, tío. Ya me la estás liando, Spartan. Relax. And if you can't join us in Cologne this year, don't worry. You never have to miss any of the events this week. Just go to Gamescom now to discover what the world's gaming industry has in store for you.
And if you're ready to vote for your favorite games, ya then está. Daxile, que tú eres curilla, hombre. now.gamescom.global Daxile. and cast your vote for Qué this year's vergüenza, Daxile, Gamescom tío. Awards. André Guerrero, The tú no, awards tío, will que be tú eres celebrated decente. this Jultin, Friday at 3 Jultin, p.m. tío. Tú If you want tampoco. to join the adventure and win pretty cool prizes in this year's Gamescom Epics, then go to the Epics section of Gamescom Now to play the text adventure of the show. You can also enjoy all-day coverage and tune in to Gamescom Studios broadcast by IGN on Twitch or YouTube. Just join the conversation by using the hashtag Gamescom 2023 online. Plus, there will be more announcements from the largest indie area in the world in the Gamescom Awesome Indie Studios show tomorrow at 8 p.m. And later this week, tune in to the Gamescom Studios broadcast and check out the Gamescom Cosplay Awards live from Cologne, Germany on Sunday at 3 p.m. I highly recommended this section. So check out Gamescom Now for all those fantastic features. Thank you so much and back to you, Un abrazo, Jeff. tío. De Gamer también. Thank you, Jasmine. Well, now I'm joined by the one and only Harada-san, the creator of Tekken, and Michael, the producer of Tekken. Aquí vais a tener la fecha, señores. Si You no lo habéis guys visto have en el come vídeo all de que this le he way from contado, Japan to aquí deliver vais a tener la something fecha. special to Muchas Gamescom. gracias, What do we got, Jorge Pileano, por el Harada? super chat そう que ですね、 hizo y toda la prima de Lina. 普段最近はずっとバトルシステムのdéjate, 話ばっかりしてるので、 déjate, 今日は皆さんのために、 La bromita esta, 全く cuidadito, 新しいモードの情報を持ってきました。 Que te llaman de So todo, up Jorge, until un now, abrazo, we've been tío. mostly showing off the battle Muchas mechanics gracias. and new gameplay. But today we have an all-new Qué ganas le tengo mode el for Tekken 8, to tío. show you Por today. favor, no me la はい、 caguéis. ですね、Por favor. 鉄拳はもちろん今回も、三島サーガを描いた、鉄拳のキャラクターの壮大なストーリーモードはあるんですけども、それ以外にですね、もう特に欧米では、失われてしまったアーケード体験の、ストーリーが体験できる、プレイヤー中心のですね、ストーリーモードっていうのを、最新の AI ラーニングシステムを使って、すごい臨場感のある、ベテランからニューカマーまで楽しめるような、そういう新しいモードをちょっと今日はお見せしたいなと思います。Of course, Tekken 8 will have the story mode covering the Mishima storyline and the arc that the players expect up until now. But this brand new mode is kind of the story that focuses on you as a player. And it covers the arcade scene, which is, you know, a classical atmosphere that people our generation actually got to experience firsthand, that some of the newer gamers out there haven't. So this will cover that. As you progress through that storyline, you'll experience some all-new gameplay that actually has some AI kind of infused learning aspects to it. And it's really exciting, and we hope that you'll enjoy it. All right, well, let's take a look at the brand new trailer for Tekken 8. Thanks, guys. Owen Wilson. Ah, para allá. Going somewhere? Yes! 開始する決めたから英語つけたらcomo son 失敗バジゲッソ Es hora de entrar Observa Adrochche Heihachi Mishima is dead أريد معرفة الحقيقة Let's go Willst du in Sparring gegen mich antreten? Yoshimitsu Kento A ver, nuevo modo single player. Esto me lo han comentado por encima. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué cojones es esto? ¿Qué coño ha sido eso, tío? ¡Bajaste la guardia! No me
enterado muy bien de ese rollo, lo tendré. Es que me ha recordado el juego este que le gustaba a Aiden, el de los chiquillos en la isla esa. El 26 de enero, tal y como os he comentado en el vídeo de hoy. Deluxe Edition, avatares y cosas raras. Anda, mira, hostia, el tronquito. There you have it, Tekken 8 coming in January 2024. All right, I'm now joined by Shelby Carlton and Dave Swenson from Sledgehammer because on November 10th, Call of Duty Modern Warfare 3 arrives, and today you guys will be the first audience in the world to see some raw, real gameplay from the campaign. Dave, Shelby, welcome to Gamescom. What can you tell us about Modern Warfare 3, Dave? Well, first of all, Jeff, it is awesome to be here. Modern Warfare 3 this year is the complete package. We're shipping 16 multiplayer maps, all from the original Modern Warfare 2. These maps have been modernized with new gameplay and features. We also have open world zombies. This is our largest zombies. Yeah. This is our largest zombies offering ever, and for the first time, it's set in the Modern Warfare universe. And of course, this year we are bringing a huge innovation to the Call of Duty campaign. Yes, let's talk a bit about the campaign, Shelby. Makarov, I know, is going to factor into this. See him over there. Tell us a bit about what is the storyline? What can we expect from the campaign? Yeah, so for the first time for Call of Duty this year, we're doing a direct sequel. You know, Modern Warfare 2, they asked a lot of interesting questions in their story, and Sledgehammer Games is so excited to work with Infinity Ward on the campaign to answer some of those questions and to bring you Modern Warfare 3. And one of those answers, he's standing right behind you. He is Makarov. He is our infamous antagonist. He is cold, he is calculated, and he is trying to bring the world to the brink of war, but not if Task Force 141 has anything to say about it. So we are just so excited to get this campaign into the players' hands. All right, well, we are going to see a playthrough of the campaign level. But first, Dave, I want to talk about something new you're doing, open combat missions. What are those? So Call of Duty is known for epic cinematic stories, as Shelby talked about. And this year in Modern Warfare 3, we're introducing a new innovation to the Call of Duty campaign that's going to allow players to interact with that story like never before. We call them open combat missions. Open combat missions are player-directed. They allow the audience to play the game the way they want to play it. So if you're like me and you like stealth, you can go in quiet, you can equip suppressed weapons, complete all the objectives without the enemies ever knowing you were there. But if you want to go in loud, you can strap on armor plates, you can go and hit the enemy head on, and open combat missions will support it. You can leverage vehicles, you can leverage tacticals, lethals, you can even use your favorite kill streaks in campaign. Now, open combat missions are really important to our campaign story, and they're going to work seamlessly with those epic cinematic missions that Call of Duty fans know and love. And tonight, we want to show you an exclusive first look at one of these epic cinematic missions. Okay, set it up for us, Shelby. What are we going to see? This is the start of the game almost, right? Yeah, so this is a sneak peek of the very first level of Modern Warfare 3. This is called Operation 627. All right, check it out. Here you go. Call of Duty at Gamescom first. Thanks, guys. 80 euros que va a invertir Peter. Y deja a la niña en paz, por Dios. Madre mía, el Messenger está pidiendo a Andrés Guerrero. No eres tu viejo ni nada, cabrón. El Messenger. Dios mío. Una cosa que sí le reconozco, que los motores gráficos de esta gente para muchas cosas son la hostia. Eso sí que se lo reconozco. Son la rehostia, tío. El 20, sí, un poco más le pide el... Vamos, le pide el SMS, le va a mandar, vamos. Alpha team clear. Heading to surface. El IRC, madre mía. No voy a Master Guti. Vete más para atrás. All teams
target. Phase 1 complete. Charlie copies. We're set. Estamos con Modern Warfare 3, para los que vayáis entrando ahora. Call of Duty Modern Warfare 3. En origen un DLC, actualmente un juego que van a vender por 80 euros. Tenemos 400 likes en directo y 1400 personas. Yo ahí lo dejo. 1400 personas, perdón, 1500 y solo 400 likes. Yo ahí lo dejo. Gracias, Granados, por el apunte. Gracias por el apunte. No sabía que se manejaban con ID Text. No lo sabía. Para que veáis lo que tengo yo perdido Call of Duty. Lo que veáis lo que tengo yo perdido Call of Duty. Modificado, claro, modificado. Es el motor gráfico modificado. Hooks up. Good hook. Let's get up top. Sí, a ver, tontería. Todos los Call of Duty se ven impresionantes. Son tonterías. Todos los Call of Duty se ven estupendos. All teams, Alpha's in. How copy? Solid. Relay went clear. Moving to Mark DZ. Stand by. Muchas gracias por los likes. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya 600. Así me gusta, gente. Así me gusta. Os quiero mucho. Os quiero mucho, que lo sepáis. Os voy a regalar un Call of Duty a cada uno. Splinter Cell, sí. La vibra. Drop him. DZ clear. 3-1 to the left. Lo que pasa es que esto suele ser siempre la primera misión. Luego a partir de ella... Muchas gracias, a Navarrete. Bravo's on deck. Pushing up. Dice Juan Zapata, no quiero comprarlo, pero Bobby me obliga. A Bobby copia, a ver si... A ver si le dan una patadita y para otro sitio. De hecho, los efectos ambientales son la hostia. Pero es que todos los años con Call of Duty no encontramos lo mismo. Se ve de la hostia las presentaciones y luego de la campaña pasa todo Cristo. Castillo europeo, Semons, dice Western Solis. No sé dónde se localiza, la verdad. Recalco que yo de Call of Duty estoy pegado. Yo de Call of Duty y solo Agustín. Le pillé cierta inquina a la franquicia, no te voy a engañar. Y no porque sea malo. Sencillamente por políticas. Knock off. Be advised, they got a bird up. Movement in the courtyard. Looks like a prisoner transfer. Not our guy. On me. Grupo de 3. Creo que hay alguno más. Hold up here. All teams, Alpha's in position. Copy. Bravo 6. De la campana. Charlie, good to go. Roger. Fire in the hole. Stand by. 3, 2, 1. Execute. They're taking the bait. Light them up. Sí, yo también soy uno de los Call of Duty de guerra mundial. Me gusta mucho más. Tengo que decir que con el que más disfruté al final del top fue con el Modern Warfare 2 original. Ese es con el que más jugué. Modern Warfare 3, para los que vais entrando, estamos viendo Call of Duty Modern Warfare 3 en su modo campaña. Lanzamiento noviembre, 80 navetes. Viene con el modo zombie. Let's go! Stay close! Bravo. Alpha's in the tunnels. What's your status? Outside the control room. Waiting on you.
Copy. At the gate, stand by. A Master Guti no le gusta. Buenas, Ristan, ¿qué tal? All teams, let's roll thunder. Bravo, full report. Roger. Blackout in 3, 2, 1. Execute. All teams, Bravo's got the keys. Alpha, you have 1 mic before the lights are back online. Copy, Bravo. A ver, Call of Duty se ve bien tampoco. Este creo que también tenía su versión para la anterior consola, para la Xbox 4. Roger, opening blocks 1 through 4. Yo lo siento, Jesse. Yo lo siento, pero no me lo voy a pillar. Si lo meten en Game Factor o de Activision, estupendo. Yo de momento, 0 para cero. Por cierto, muy buena Jesse. Buena señor Benita. De Nintendo creo que no, Jimmy. De Nintendo no creo que haya nada. Alpha 1 to Bravo 1. Ojalá Open que sí, 55C. creo que no hay nada. Creo que de Nintendo no hay nada de nada. Suelen hacer su propio evento para eso. Sergio dice, ¿cómo que los Call of Duty lo están reproduciendo con el control de la PlayStation 5? A ver, básicamente porque Call of Duty tiene el compromiso publicitario con PlayStation, por eso se suelen ver los botones de PlayStation. Son los principales patrocinadores del videojuego. Y así sigue siendo este año. Han cambiado cosas, pero sigue siendo Sony el que lleva la publicidad. Por eso se ve con el cuadrado, el R1, L1, todo eso. Eso ha sido así los últimos años. Let's get our guy. Antes de este, pues mira, ha salido el Little Nightmare 3, pedazo de anuncio, ha salido el Wukong S, pero sin fecha ni nada, no ha habido nada. Y luego esto, como quien dice, ha estado Starfield en un live action. Y bueno. También el Crimson Desert. You can stay tuned for more Modern Warfare 3 details and gameplay when Call of Duty Next, the premier showcase event for Modern Warfare 3 multiplayer, Call of Duty Mobile and Warzone takes place. We're announcing it tonight on October 5th, and jump in for yourself when the multiplayer beta kicks off on October 6th. We have so much more to share with you, but first, here's an update on Nightingale, the new shared world survival crafting game from Inflection. Anímate. After a few years of waiting, it's finally time to find out the early access release date for Steam and Epic Store. Early access en Steam y en Epic Store. Yo el que quiero de verdad es el juego que vimos el otro día, tío. Oh, Dios santo. Muchas gracias, soy Vex, por los 10 miembros que ha regalado. Muchísimas gracias. Mira, le ha caído por ahí a José Manuel, a Naruto le ha caído, que está por ahí dando caña, J. González, a Carlos y a gente muy guapa. Dax07. Muchas gracias, de veras, soy Vex. Me pregunté si voy a probar el Call of Duty. Si entra en Game Pass, sí, si no, no. No voy a pagar un Call of Duty, lo siento mucho. Cuando cambien de política me lo plantearé. El de los frijoles, efectivamente, el de los frijoles. El de los frijoles. Regardless of which portal variety you favor. No tiene mala pinta. Realm cards will be necessary. Saldrá algo, no sé, ni idea, tío. Ni idea. De eso a mí no me suena. Starfield con magias. El rollito este
Vamos a ver cómo el juego luego en realidad. Solo quiero ver yo. Let my La voz words web indie. steer your steps. Tenéis el Early Access el 22 de febrero. Para PC. De momento, only PC. Vamos, Mario. ¡Ojo! ¡Ojo! Dice Spartan. Vamos allá. The astral realm is Lilith's home. One way back is to restore the forbidden primal. ¡Obi-Wan! She will utilize the power of the four primals and attempt to cast open the gates once more. You can tell primal beasts were weapons created by astrals. Their powers are capable of untold destruction. Primal beast. Is that what you call primeval gods? I sense something. Sí, este es el que vimos la otra vez. Este no se llamaba Gran Blue o algo así. That doesn't look right. El Gran Blue o algo así era. Este ya lo vimos. Pero tiene buena pintilla. Something's blocking me. I can't get through. Oh, primeval god, I beg your forgiveness. But fate set in motion can't be stopped. Deliver us from grief and sacrifice. Fulfill my salvation. El Tyler, la verdad que bastante picor. We've been through a lot. Mira, bajamos. Visited new islands, met new people. Sí, sí. Gran Blue Fantasy. Ay. Ya decía yo, me sonaba algo de eso. I just wanted to say thank you. Gran Blue Fantasy, efectivamente, lo tenía. Este lo tenéis para Steam, para PlayStation 4, PlayStation 5. De momento es exclusive de las consolas de Sony. De momento es exclusive. Que anuncien ya un Golden Sun. No va a caer esa breva. Muchas gracias, soy Vex. Compre usted tranquilamente. Muchas gracias. Muchas gracias por pasarte por las membresías, tío. Muchas gracias, de verdad. Un abrazo. Vuestro RPG dice F. Este es el Immortals of Ave, un S, ¿no? Sí, este es el Immortals. Que ha tenido una reseña un poco para allá en algunos casos, pero bueno. Everyone that can fight already is. And we're still losing. Sí, comprar Game Pass Ultimate en EVA, claro, si yo patrocino en EVA. Si lo patrocino es porque veo que está bien, si no, no lo patrocino. Y el Immortal sabe un ni al final ni Álvaro lo ha querido. Tuvo un downgrade espectacular, tío. Y las reseñas han dicho cosas que a mí no me gustan. Las reseñas de este juego a mí me han dicho cosas que no me molan un pelo, tío. Yo al final, de hecho me lo ofreció Electronic Arts. Pude haberlo pedido para tenerlo de reseñas y tal, pero no me iba a sentar a jugarlo, la verdad. No me llamaba nada, tío. Al final ni respondí. Muchas gracias también, J. Glez. Muchísimas gracias. González, supongo. Muchísimas gracias por las 5 membresías. Le ha caído Capicif, a Jonathan, a Alberto García, Flavio y a Oscar. Capicif también habitual por aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Álvaro está ahí, está por ahí. Muchas gracias también, de verdad, muchas gracias por la membresía y por las 1600 personas que están aquí. With Jenyu Lee, the producer of Zenless Sí, el Zone Immortals Zero. está Jenyu, welcome muerto, to Gamescom. It's great to have you here. Está bastante muerto. Thank you. Yes, fantastic. It's a great honor to have you here. We've been very excited to hear more about ZZZ, the next game from the Hoyoverse. In the Hoyoverse, can you tell us a little bit what you brought to Gamescom for this ARPG? Un evento per se, hasta donde yo sé. 非常荣幸今天能来到 Flavio, mira, sí, te ha Gamescom caído 这 una 个 membresía. 并且给大家带来我们的 Muchas 作 gracias, 品 Jota. 《绝区零》是一款都市幻想类的 ARPG 游戏。Sí. I'm incredibly La mona honored china se to be here destila tonight, mucho. and I've brought En one of our PlayStation newest 5, por eso products entre otras cosas le with gusta me el today, pañal. which is Zenless Se Zone confirmó que Zero, Baldur's Gate an no urban tendrá fantasy DLC. ARPG. Bueno, con lo que tienen no 具 es 体上 poco, 是我 Argen. 们给大家分享动态已经 Con 有 lo que 1 tiene 年的时 Baldur's 间 Gate, yo creo que 了， va 我也知道 sobrado. 大家非常着急，想知道我们新的一些研发进展如何。
所以这次我们想借助这个舞台，给大家分享一下我们新的研发中的内容。So I know it's been a while since we've given you an update on what we've been working on, and that's why I'm particularly happy to be here today to give you an update on the progress that we've made. Le voy a decir a Álvaro que se sube y se marque un Bill Clinton. 和我们新的都市交互系统，希望大家喜欢。So we've brought a trailer with us. And it shows you some of the urban environment that we've been working on, and also some of the dynamics para ir allí corriendo un día, volverme la misma noche, pues excellent. Thank you very much. Here you go. Brand new trailer for Zenless Zone Zero at Gamescom. Venga, pañalada. Vamos aquí con las pañaladas. Lloverse, pañalada. Un escándalo público, sí. Dice, Baldur's son 100 horas de salida. ¿Te parece poco? Bueno, 100 horas no te lo crees ni tú. El Baldur's 100 horas si vas a piñón. Pero y a veces ni así, ¿eh? Ahora empezando el acto 3, dice alguien. Tú estás yendo muy rápido, ¿eh? El Obi-Wan tardó 120 o 130 horas en empezar el acto 3. Y el Remor de Mármol también ha tardado un huevo. Se ha tomado su tiempo. Un Billoverse. Sí, sí, mona china, furrito, esto es la pañalada definitiva, tío. Esto es una pañalada de las grandes. Dios mío, estos juegos sí que no lo he hecho yo de menos en Xbox ni nada. Ni en Switch. Esto sí que no lo he hecho yo de menos. Furritos. This past April, Honkai Star Rail made its global debut, and the game has captivated players with its interstellar grand journey. And today we're excited to share a special look at its beloved characters and provide an update on its PlayStation 5 release. Anda. Lo tenéis exclusivo de la Play. No, está exclusivo de la Play. Este es como el caso Genshin Impact. Este es un exclusive de eso. Contratito para que la pañalada tenga No, señor Ranita, no diga eso, cabrón. No diga eso. No diga eso, Ranita. No diga eso, cabrón. Yo lo siento que no sé mucho de juego de monas chinas. ¿Qué queréis que diga? He crecido ya mucho. No me juzguéis. Un médico en el chat. ¿No te gusta, Víctor Ramírez? ¿No te gusta el juego de las bonitas chicas? ¿Y en los furritos? La píldora. No voy a hacer una broma con eso. Sí, después de Call of Duty el evento ha pegado un bajonazo, ¿eh? Después de Call of Duty el evento pegó un poco el bajonazo. Y Call of Duty se veía bien, pero demasiado largo. You have nowhere to run. El recio, no me sea. We got still more Hoyoverse for you. Genshin Impact is nearing its 3-year anniversary, and the game just released its 5th nation, Fontaine. Here's a look at the nation surrounded by water, plus the announcement of a brand new concert series coming, hopefully, to a city near you. Otra vez, venga, vamos a seguir aquí. Más pañales, Dios mío. Dios mío. Dios santo, colega. Genshin a muerte, vaya, pero...
No, hoy por Dios, tío, no puedo yo con estas cosas. Yo lo siento, no puedo con estas cosas, tío, me voy. Cierro el directo aquí. Toma por saco. No puedo con estas cosas, tío. A mí eso de las niñitas con orejas de gato, colita y esas cosas, yo lo siento mucho, pero por mucho anime que yo haya visto, no. Here comes the finale. Dios mío. Minor Salazar, ¿qué pasa? ¿No te gusta el evento? Dios santo, colega. Dios santo. This October, Lords of the Fallen releases. Lords of the Fallen, venga. Aquí vamos a jugar ya los mayores, por Dios. Aquí vamos a jugar ya los mayores. Dios mío, tío. De verdad lo siento a quien le gusten ese tipo de videojuegos, simplemente que no lo soporto. Vamos al lío. CGI o gameplay. Qué guapo, tío. For you have been deceived. They brand me evil, a tyrant, and yet I offer you something they will not. A choice. After all the time mankind have had to shape their own destiny. See what they have made of it. War, greed, hatred, suffering. Este por favor que salga pulido, tío. Si sale en condiciones, si sale optimizado, hace la hostia este juego. Now you will know darkness, brother. Es que al original les fallaba mucho eso, tío. Estaba rodillo por todos lados. A ver, el motor gráfico. Lo que se está viendo de motor gráfico. Bueno, gameplay tenéis uno de media hora prácticamente subido a YouTube. And remember, you look into the shadows. Esto ya me lo voy a comprar, tío. Este yo me lo voy a comprar. ¡Oh! ¡Vamos! A que me lo saquen en octubre. A que me lo sacáis en octubre. A que me lo sacáis en octubre. Dios, este juego es uno de los que más espero. Hace poco me he puesto a jugar de nuevo al Origins y eso, tío. Qué guapo, tío. ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Epa! ¡Epa! Oye, oye, oye. ...17 de octubre. La madre que os trajo, tío. Joder, tío. 17... Otro para el mes de octubre. Este está en la fecha donde estaba la Wave 2, tío. Dios santo, colega. Otro juego para octubre. Venga. No hay meses. But that is not all the Sonic news we have for you tonight at Opening Night Live, because we also have a special update for you on Sonic Frontiers. Sonic Frontiers, hostia, el DLC, tío. Max Sonic. Oye, aquí con Sonic no se mete nadie, ¿eh? Super Saiyan. Este al final, por mucha baja nota que le dio la prensa, fue un exitazo, tío.
Nueva historia, personajes, lo que os he comentado en vídeo. 28 de septiembre. Más tarde lo jugaré. Esto es DLC. Hello again. It's so amazing being here at Gamescom with all the game devs, publishers, and of course, the fans. Gamescom is the world's largest video game event. Just check out Tío, en this octubre que footage tenemos from en 3 last días year. un There Mario are clásico, so entre many comillas, opportunities y un to Sonic celebrate clásico, games tío. and connect with your fellow Qué locura. friends. Qué locura, And qué earlier, bueno. I mentioned the Gamescom cosplay area where you can see Dejad ya el Instagram de la amazing niña, por Dios, dejadla game-inspired tranquila. costumes, just Dejadla like this. tranquila. Comportarse. ¡Hostias! ¡Hostias! Creo que voy a apagar el directo, Now I'm tío. here Se va a liar. with Mochi Se va a Dragon, liar, Dios mío. Rainbow Raven, Se va a liar. Zaza, and Saphira. Dios mío. Mochi Dragon, can you tell me how you choose a character to cosplay? For me, there are three Espartaco things required in order to decide on a cosplay. The first thing is, do I like the game or the media where it's Se coming va a from? liar. Nah, ya The está, ya second está one hecha, is, ya do está I hecha enjoy una the mierda, character tío. design? And the third one Tío, is, ¿cómo does se it have nota a que un little evento de challenge in the Josh cosplay Kirley? making Es que progress? estas cosas solo Like pueden pasar en un sewing evento a de Josh corset Kirley. like my princess has here, or imitating bone structure with foam. And what makes cosplay at Gamescom unique for you? For me, it's definitely being able to play all of these awesome games No, no, in este cosplay evento está at hecho the para booth pañales, of the tío. developers, as well as talking to the producers of the indie games, like having first-hand conversations, and of course the cosplay village. Thank you so much for sharing your costumes with us, and I wish you a Semons, great, comparte, déjate, wonderful anda. Gamescom. Déjate. Thank you. Applause. Déjate. Sí, sí, sí. Habéis pecado, habéis pecado, habéis pecado. Habéis dicho que os ha gustado. Ahora no podéis iros para atrás. Ahora no podéis, no podéis iros para atrás. Habéis pecado. Habéis pecado. Os ha gustado lo que os ha gustado. There will be live shows from this stage right here in this hall. Habéis Check pecado. out Habéis creators, pecado. gaming events and esports Muchas gracias, competitions japonés RPG live fan. from Muchísimas Cologne gracias, or tío, por ese tune in mesecito. online. Muchísimas Join gracias. and follow us on El resto ahora a Facebook, tragar. Instagram, ¿No queríais TikTok, los links de Twitter, esa gente? Twitch, Pues a tragar. and A be tragar con lo sure que haya. to use the Gamescom hashtag 2023. Thank you so La much. última tiene and mala pinta, back to dice. you, Jeff. Bueno, Thank you, Taku, sí. Jasmine. It's great to have you here. All right, now we've got a first look at the First Descendant, a next-generation action looter shooter from Nexon. The crossplay open beta is going to be held September 19th to 25th. Y esta de la Spartan. Jorge, no sabe lo que estás pidiendo, ¿eh? No sabe lo que estás pidiendo, Jorge. Cuidado. Cuidado. Muchas gracias por el superchat, pero cuidado. A ver qué tenemos aquí. A tragar. Habéis pedido su Instagram, a tragar. Nexon, venga. The descendants are risking their lives for us, for Albion. Rise, my warriors. Os la habéis comido enterita con esas. Give your lives for Hippo. It's the Ironheart! This could wipe out all of the Vulgus, right? That's so cool! Countless descendants have shed blood to protect the sanctity of this great place. Despite their efforts, humanity is still at risk of extinction. Nexon, sí, sí. Sí, lo han puesto antes, lo han puesto antes. Sí, este ya lo enseñaron. Muchas gracias, Jorge, igualmente, muchas gracias. There's a grave walker. FPS, sí, va regulero, Va regulero. Va regulero. Dame un segundito. Voy a... Ah, coño, me cago en todo, tío.
Este lo tenéis para Xbox One, Serie X, Serie S, PS4, PS5, PC. Hello? Hi. How's Surface World? Good. Everything's fine. Great. How are you? Tired. Actualizarlo se me ha perdido la definición, colega. Busy. Unitrench is still Unitrench. I'm worried. Este es el de Quantic Dream, ¿no? Este creo que es el de Quantic Dream. ¿O no? ¿O es el Force Solis ese? Creo que es el de Quantic. Time to what, Stan? Because as far as I can see, you're just treading water. Es que Quantic Dream anunció un juego de esto así también de... Sí, sí. Anunciaron un juego de esto así de subacuático, de eso, pero hace mucho que no lo vemos. I will be. I promise. Sí, es el de esta gente, no. Es de la misma peña. You're right there. Anuncio de Game Pass. On the verge of something special. Of being first into great unknowns. Este tráiler me lo voy a dejar a la de ya para los vídeos, si no lo tengo ya. Stalker 2, ojo, que tenemos que ver Stalker, Por Dios, que saquen Stalker o que lo saquen mañana, me da igual, cuando sea, pero que salga Stalker ya. Si el Stalker sale en este anuncio, no debe de andar muy lejos, Creo que este anuncio ya lo tengo, porque ahí salía Semons. Y ese creo que ya lo vi. O alguno parecido. Joining me now, aquí está el Force Solis. Este salía hoy o mañana, creo. Sale ya esta semana. Today on PlayStation and PC. Guys, welcome to Gamescom. This is so fun. Tell us a bit about this project. What can you tell us? Oh my God! Look at these people. You guys are insane. Un abrazo, Spartan, hombre. We've been able to talk about this game for a while. I think the thing that I'm most excited about is for people to explore these characters. Se parece al anterior anuncio. At the core of this experience is unraveling the mystery of Fort Solis, and you're going to do that by discovering these characters and learning about their stories. And that's, as actors, that's something that we just want to throw ourselves into. And this is a game, I know Roger made, it's 66 en Metacritic lleva esto, espérate que lo vea. 10 people, 2 years, 0 delays. Este es exclusivo de Play en consola, ¿vale? Este no tiene... The world, Fort Solis today. Este no tiene versión de nada más en consola. It was a real joy to work on, and it's a joy to see what indie studios are capable of in this day and age. It's a real thrill. And an amazing cast for an independent game. Juliet, this is, we know you from a lot of great, film, television work. This game thing, how did you get involved in this project? Yeah, it's my first ever video game project, so I'm so excited. Thank you. And to get to work beside two of the best in the game world, nonetheless. 53 en Metacritic en su versión para PC. A ver para PlayStation. And you guys did full-on, performance capture, a little tease of your character there, Juliet. What can you tell us about kind of what we're going to see in this launch trailer? Because it's an amazing narrative experience, right? This sort of, an independent game, but done on a big production value. Muy bueno no ha salido, y un one of the juego best things cortito, about working with Troy, I remember coming in from lunch and we were doing the mocap, and I walked into the foyer, and there I see Troy's butthole. The hole is butt made. When I say we threw ourselves into this, we literally did, and there's a hole in the wall that was made by my butt. Which he signed. Sí, pues el sobaco y esta gente decían que se lo iban a pillar. A ver si es verdad. So I play Jessica Appleton, who's an Toda esta gente decía que se lo iba a pillar porque era exclusivo. A ver si es verdad. And they're going to have a Esto lo quiero yo bien comprado y que todo el mundo enseñe su copia. Well, let's get a little tease of this. As I said, it's out today. Here is the launch trailer for Fort Solis. Thanks so much, guys. My pleasure. Thank you, guys. Thank you. Demasiado que tengo ya el chavo vuelto loco con la niña. A ver. Jack Leary, senior engineer en route to Fort Solis,
Vale, esto es del For Solis. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchísimas gracias, Miguel Ángel 117 por la membresía. Nivel tóxico, muchísimas gracias, colega. Un abrazo grandísimo. Por supuesto, sobre todo y por el apoyo. Instagram del de la Huesca, Anthony, anda, me sea. Este es el Starfield Killer, What the hell is going on, Jackie? You need to leave and let Central handle it. A ver, como digo, esto es una experiencia narrativa. que hay también Quick Time Event, tío, me cago en todo. El juego, ya os digo, es una experiencia narrativa cortita. Según han dicho, la impresión es prácticamente todo. Announcement about a new game from Focus Entertainment and Saber, the continuation of the ultimate off-road experience. Focus, a ver. El Space Marine, tío, dime por favor. No, tío. Yo quiero mi Space Marine. Yo quiero mi Space Marine, por favor. Yo quiero mi Space Marine 2, por Dios. Pero esto no va a ser Space Marine, me cago en todo. Es que lo tiene Focus también. Pero nos van a sacar de los camioncitos. A ver. Quiero el Space Marine, por Dios. Igualmente, Pain, yo quería el Warhammer, pero ya cuando he visto esa camarita, digo, no va a caer la breva. Es que también lo lleva Saber Interactive. Lo llevan esa gente, Saber, Focus. Sí, sí. No es. Es el SnowRunner ese, creo. Mira, a este le gusta el Spartan y al señor Arguin. No, esto quiere decir un come hora, Esto es un come hora de cojones. Expeditions. A ver, básicamente es lo mismo. Pero me extraña, de verdad, lo hace la misma gente. Sale para las consolas principales. Our next stop, the Crew Motorfest, a vibrant open world, welcomes you to the ultimate festival for car lovers, Motorfest. Here is the brand new trailer. Este es el de Ubisoft, ¿Este es el de Ubisoft? Sí, este es el de Ubisoft. El clon de Forza Horizon 5, tío. Vaya clonada de juego que se han marcado los cabrones. Estoy por meterme en el Ubisoft Plus, necesito nada más que por esto. Vaya clonada que se han marcado los tíos esto, de verdad. A ver, si sale bueno, pero... Celita. El Forza Killer, efectivamente, este es el Forza Horizon 5 Killer. Y yo, tío, que es que se copiaron hasta la portada. No, sí se ve bien, Lo que pasa que luego cuando ves el gameplay real, la cosa ya chapa un poquito. A ver qué tal sale. 14 de septiembre, esto Ubisoft Plus, pero puedes jugar, hay una esa. Vale, actual y pasada generación también de todas. Y yo es que es una copiada que te cagas, tío. Es que es una copiada como una catedral. El Copisoft, colega. A free trial will be available of the game, offering 5 hours of gameplay on all platforms for the Crew Motorfest. Vamos a ver. All right, moving on with CD Projekt Red gearing up for the release of the spy thriller expansion to Cyberpunk 2077 Phantom Liberty on September 26th. The studio is ready to share a new look
At the wide range of overhauled mechanics coming to the game, as you're about to see, a lot has changed. Let's check this out. Okay. Yeah. Dios mío, qué mesecito de septiembre. ¡Oh! ¡Oh! My favorite septiembre. Este tiene ya fecha, ¿eh? Este tiene ya fecha. There's a job. Coordinates provided. You know what to do. Eso, Cristian. Miénteme, CD Projekt, miénteme. Qué juegazo el Cyberpunk, tío. Qué pena de verdad que pasara todo lo que tuvo que pasar. Damn. Green view. Ay. Home stretch. Getting a Ripper to overclock your Chrome before the fight? Not a bad idea. Qué guapo, tío. Okay, I'm ready. Get this show on the road. Qué guapo. Sí, la historia de Cyberpunk es impresionante, tío. Eso da para un anime, para una película, para lo que te dé la gana. ¡Qué guapada, por Dios! Es un juegazo. Que sí, que salió mal al principio, pero ahora mismo es un puñetero juegazo. En su día ya me gustó. Mucho. Ahí, Guman, referencia a Tron. ¡Qué guapo, tío! Job done. Premium work, V. I'm closing the gig and sending you a little bonus. Ay. Something that will spirit you home safely. Someone dispatched a hunter. Oh, tío. Good luck. Fuck incoming! Fire till she drops! Got a net runner cinch here! Need backup right now! Dios, Mira tú que en septiembre todavía me da un parraque. All nearby units. We got a situation in Watson. Roger dispatch. On our way. Se supone que la IA de la policía mejora en este juego. Se supone que ha mejorado. Pero creo que incluso se engloba en el juego principal, que no solamente mejora en el DLC, sino que en global la IA va a mejorar. No sé, que me dan ganas de instalármelo de nuevo, tío. ¡Qué guapo, por favor! Bravo, V. I only hope this won't mark the end of our collaboration. You will hear from me soon. This I guarantee you. El día de mi cumple. Muchas gracias, microondas de Semons, por ese mesecito. Muchas gracias, señor microondas. Espero que esté más arreglado. Primock, gameplay designer from CD Projekt Red. You're like, welcome to Gamescom. Saldrá bien. I'm excited to be here today. Well, we're excited to get in depth about what we just saw, because there are a lot of upgrades coming. We just saw a lot of upgrades and changes that are coming to Phantom Liberty. Where do we even start? So basically, we've prepared a major overhaul of the gameplay experience. Harman, bien, so for example, with our absolutely redesigned perks system, we prepared many cool play styles and many cool abilities to try out. For example, deflecting bullets with your katana, or just robbing your enemy and solving the enemy around. And on top of that all, we also prepared a new relic tree that will allow to empower your cyberware even further. Wow. It seems like players, can even further customize their playstyle to taste. We also saw in that video a lot about vehicles and how vehicular combat is even Exactly right. So vehicle combat is a massive addition. Players now will be able to shoot their guns while driving. They will be able to use mounted weapons like and rockets.
And on top of that, they also will be able to take remotely control over vehicles to, for example, crash them. Sí, voy a tener que censurar lo de IG. Lo voy a tener que censurar para los directos. Vamos aquí a ponernos serios ya, Car chases are gonna be a new, pero es que es verdad que renewed yo entiendo que con este juego la gente se fita un poquito. La verdad que está muy chulo, Well, pero it es seems que like algunos you're estáis upgrading, ya you said, across demasiado the board with a loquillos. bunch of different things. Yo es que ya Thank estoy you so pillado, much for coming out gente. to Yo ya tell us estoy about it. pillado. Like the trailer showed, I know Yo you ya have estoy something pillado, else to gente. announce though that wasn't in Le han the hecho un trailer. reboot del Exactly Cyberpunk. right. Es que So I'm really Esparta happy es to una announce barbaridad como luce. that a lot of what Es we've una just seen in the barbaridad. trailer will also be coming to Cyberpunk-based Muy buenas, game Carlos. for free Te sigo desde for current gen nuestra consoles tierra. and PC. Okay. Abrazo. 2.0 update. Creo que son 30 pavos, sí, Isaac. Creo que son 30 All right, well, I pavos. cannot wait to check it out. El update Next month. 2.0, Thank you claro, so es much, que la Julian, for actualización joining us es here at global, como os he Gamescom. dicho antes. Las mejoras se incluyen no solamente en el Tonight DLC, we've sino also en got an todo el update on the videojuego. science fantasy Es una strategy game actualización Stormgate and a completa. first look at one of the factions, the Infernal Hosts. ¿Cómo? Stormgate is a spiritual successor to classic real-time strategy games like Warcraft 3 and StarCraft 2. Stormgate will feature highly asymmetric armies fighting for control of Earth's future. Today we have an early look at our second faction, the Infernal Host. Infernals live and die by the code of victory Álvaro, at que any está ahí. cost. Álvaro no creo que They pueda have a emitir powerful desde advantage, dentro. Shroud, fields of dark Álvaro desde magic dentro no that creo que le strengthen dejen their emitir. armies. The lowliest Infernal units are the Worker Imps. You might think they're cute, but don't get too close. Between these powerful lumbering brutes and the fiends that they unleash, Infernals will sacrifice everything, including themselves, to emerge victorious. Masuki, pero On es the que tú music estás muy front, the loquillo, tío. Chainsmokers are Masuki, tú advising us on our estás muy soundtrack. loquillo. We're working with composers like Frank Klepacki of Command & Conquer. We'll share more later this year, including some of the friends we brought in to lend their voices to our co-op campaign. All must serve. Pues bueno. Parece un StarCraft de hacendado. Gamescom always strives to help our environment. All of you can help make a Cuando change lo haces with a bien. donation to the Gamescom Forest. Now to present Gamescom Green Studio of the Year, please join me in welcoming Lisa Pack from Playing for the Planet. Lisa? Vamos para allá. Vamos para allá para el discursito. Vamos. Every time I come to Gamescom, I am amazed by the scale of this event and impressed with how each year the team continues to make steps to make it more sustainable. This is being done through the Gamescom Goes Green initiative, as well as by partnering with us at Playing for the Planet. No mienta. Through Playing for the Planet, the United mal, Nations has no been working with the games industry to inspire millions of players around the world to learn more about the environment and to take actions that benefit the planet. Sé que ha habido Whether partes you are a muy gamer, coñazo, a head pero of a AAA por otro studio, lado or hay an cosas indie que han molado developer, bastante. all of us can and should play a part. What matters most is that you start somewhere and collaborate, because time is of the essence. And if we don't start now, then when? For those of you who play games, many of you are already raising the bar by asking game makers to step up and act on values that are important to you. Keep on asking, whether it's for more green content or greater energy efficiency, because your voice counts. For this year's Green Studio of the Year Award, we have been looking for bold, system-changing, innovative, and creative ways to tackle the climate crisis, and all nominees this year have done an amazing job. Si alguien han pedido antes el The way we Instagram, win ya lo on han pedido climate antes. change is to stop emissions from happening in the first place, and that is exactly what this year's award winner is actively trying to do. The nominees for the Green Studio of the Year, based on companies that have submitted applications, are Frontier, Ubisoft, and Xbox. And this year's winner is Xbox. And here to accept the award is Phil Spencer, the head of Xbox. I'm accepting this award on behalf of an incredibly talented team at Xbox that has worked very hard to put tools in the hands of developers to allow them to see the impact of their code on the energy draw of the consoles. We do this so that we can all play while we continue to make the world a more sustainable place. Thank you very much. Thanks, everyone.
Todos los premios se los merece este hombre. Todos los premios. Sobre todo si son de color verde. Claro que sí. Mi padre. Está ahí mi padre, por Dios. I'm now here with Judd Cobbler, the founder and CEO of 11th Hour A Games. este sí permito que le pidáis el Instagram, ARPGs have had an incredible year, but you're an independent studio that has been building this game for a number of years, and we're excited to tell your story. So tell us a bit about The Last Epoch. Absolutely. So Jeff, thanks so much for having me. First off, before Last Epoch, I was not in the games industry. I was just a die-hard action RPG player that dreamt of creating a community-made action RPG. And with the help of our community and Kickstarter, we've been able to make that happen. Yo soy su hermano, so in Last Epoch, every single skill in the game has its own transformative skill tree. We have 119 skills in the game so far, and we're adding more every single patch. We also have an awesome deterministic skill system, deep and interesting loot, and multiple in-game systems for endless playability. And Jeff, tonight we're excited to announce our newest class. Yo tengo agregado a Phil Spencer. The Rune Master has a unique mechanic where he's able to invoke any 40 different abilities with a single button press, making it super exciting and fun to experiment and find your perfect play style. And the Rune Master is going to be joining us September 7th, and will be available to play here all week. Phil Spencer es un sugar daddy, Amazing. Well, this is such a great story of this game. I encourage you to check it out. And right now, we've got a first look. Me pongo a mirar el móvil en el peor momento siempre, tío. Pero que estoy pendiente de informaciones. 5 years ago, Last Epoch was a community dream. What if we, the players, could band together to make the next great ARPG? What would that game look like? Lots of character classes to choose from. Every single skill would have its own build-defining skill tree. Reaching in-game would be just the beginning, and it would be updated for years so we could play forever. Este va a estar en viste ahora como yo con el Starfield. Muchas gracias, soy Vex. De nuevo se ha pasado para dejar una membresía. Mil gracias. And finding items super rewarding. Miguel Jock. Muchísimas gracias, soy Vex. Madre mía. Again, it's genius. I think this is the most innovation we've seen in a trade system in an ARPG Diablo de la in at least a Salada, decade. Ay, no, es que de estos juegos hay bien clónicos, tío. Tampoco tiene mala pinta, ¿eh? Para los que les gustan este tipo de juegos no tiene mala pinta. Típico de Steam y de móvil. Estoy a punta, ¿vale? 7 de septiembre. Vaya fecha, macho. Vaya fecha. Really cool game. Vaya fecha. Cool games, please welcome the winner of Best Mobile Game last year at the Game Awards, Ben Rhodes from Marvel Snap. Hello, Ben. Oh, it's you. Los huevos morenos el 7 de septiembre. Madre mía, tío. Mobile Game of the Year. You did, yeah. But we just finished rebuilding the entire game to run natively on PC. Okay. It looks insane. And I'm here to tell you that, like, literally just like 5 minutes ago, we launched the game on Steam. Okay, la verdad it's que on Steam. That's fantastic. Un día después del Starfield, now I know anyone actually watched the show on Twitch. If you watched more than 30 minutes going out tonight, there's a special Twitch drop, a Spider-Man variant for Marvel Snap. And right now, we've got an exclusive cinematic to show you from Snap. Check it out. Venga. Thanks, Ben. A ver. Ya regresó. Se ha metido eso, ya ves. Hoy no está. Le hicieron el no hay huevo y le sujetaron los cubatas, tal cual. Es más de Marvel, a ver qué tal. A ver qué tal sale. Pero esta es cartita y esas cosas. Anda. Ready to get out there? O sea, el Game Pass está comiendo todos los eventos, tío. Creo que el único evento en el que no anuncian Game Pass es el de Sony. Que vaya tela. Está en todos, tío. Lo están promocionando como nunca. Venga, que no hay publicidad.
Armored Core 6. Dios, hoy ha salido el tráiler, qué guapo, tío. Par de editas y ya le he hecho el guante. Saludos, Ebron, ¿qué pasa? Augmented human C4621 has awakened. Qué lástima que salga tan cerca de Starfield, tío, pero bueno, voy a tener 5 días. Voy a tener 5 días para este juego. Como el que tiene 5 días para el Elden Ring, me cago en todo. Call sign Raven. Priority subject for termination. High on the list. You ready to climb the wall? Sí, esto gameplay ya lo he puesto yo en algunos otros vídeos. No sé si tiene alguna imagen nueva. Sí, esto es nuevo. Está guapísimo. Let's see how far they can fly on borrowed wings. Toma mi dinero, From Software, toma mi dinero. Quédate con mi dinero, haz lo que quieras con el From Software, sigue sacando juegos. Memories form like scars. Cut deep enough. And they'll never Hasta luego, fade. alguien. A ver si nos enganchamos un día, tío. Be forgiven. Un abrazo. I ran. I begged. Nos hemos quedado un voltio por ahí, hombre. But I survived. Sekiro 2, claro. Uy, es que los juegos de From Software son para echarle horas. Los Mordor por lo menos van a ser 70 horas. Tal cual. Ya, pero Spartan, es que tengo muchas ganas de jugar al Armored Core. Yo no lo empezaría, pero le tengo demasiadas ganas, colega. Lo jugaré tanto como puede, ya lo retomaré si tengo que empezar esta tarde. Pero no lo puedo dejar en el banquillo. No sé, la música no le pega ni con toda, pero bueno. Mientras sea bueno, que madre. 21 de septiembre, madre mía. Seguí acumulando juegos en 2024. Perdón, 2023. And the Melee multiplayer PvP game will hit Steam Early Access on September 21st. Next, I am so excited to welcome to Gamescom Mortal Kombat, the creator of Mortal Kombat. Vaya coñazo de evento, pero de vez en cuando hay algo chulo. Gamescom to unleash even more news on MK1, which ships in just a month. Please join me in welcoming to ONL, Ed Boon. Ay, amigo Ed Boon, sácatela, por favor. Vaya juegazo que se viene con el Mortal Kombat. Hello, Ed. Hey, Jeff. Fancy seeing you La here. beta ha sido un exitazo. We had a lot of fun with you at Summer Game Fest revealing the first gameplay of MK, and I gotta say, every trailer you drop just gets crazier and crazier. So what did you bring to Gamescom? We brought another, probably our craziest trailer of all. You know, since we introduced the gameplay at Summer Game Fest, we couldn't believe the reaction people having to the game, and they've actually gotten their hands on the game, which has become even more exciting. I can't believe the crazy stuff people have come up with, combining the main characters and the cameo characters. It's been a riot. But this trailer we have here should give you an even better idea of just how insane things get with this game. There are some reveals in it. I gotta say, this is such a great asset. You guys are gonna enjoy it. Here it is, Mortal Kombat 1, the brand new trailer. Aquí vamos. Outworld can be both alien and intoxicating to Earthrealmers. While our realms are at peace, there are Outworlders who would prefer us to be at war. General Shao. Victor of the Tavarian War, conqueror of the Quatan Plains. All of Outworld is grateful for his service. Hasta luego. Ten buen viaje. Dios.
consign us to endless war. Better that than be Liu Kang's lapdog. Did not your illustrious father teach you that war Viva is del the Ren, last tío. resort? Do not forget that, General. Es que a mí estos son los combates que me gustan, colega. We gather once again to honor my late husband's legacy. To Sí, continue es mucho más brutal que Tekken. A ver, Mortal Kombat siempre ha sido más brutal en ese sentido. Let us meet your champion. Earthrealm's champion is Raiden, Your Majesty. Is it me? Or is Earthrealm's champion scrawnier than usual? He has earned his place by embodying the very best qualities of Earthrealm's people. I am ready, Your Majesty. Whom shall I face? Mira que combate, por Dios, mira que combate. Toma ya. Mira que combate, tío. We will destroy your champion, Liu Kang. Sí, es como una especie de reboot encubierto. Secuela, reboot, tiene un poco ahí de todo. Para mí Mortal Kombat es Dios. Ya ves, tío. Máximo, ya ves. No veas. Niños, no miréis. ¡Hostia, qué guapo, tío! Hombre, es una salvajada. Who's your queen? Yo he de decir que a mí Street Fighter no ha sido mi saga predilecta, pero este año ha salido muy bueno. Y esto, el pack este, me lo van a clavar, pero venga. ¡Hostia, Lara! Esto no me lo esperaba yo. Era History Untold is making its first event appearance this week at Gamescom. This turn-based grand strategy game is about building and leading a nation throughout alternative history. Este era primero Here para is PC. a first look at the gameplay. Ya tenemos gameplay de Lara, toma ya. Sí, este es para PC. Proyecto del Publishing. Let's go back to the beginning. There, yo como me meto en este juego muero, lo digo en serio. No Tengo que thrones dejar a mi ascended. familia, a mi novia, a todo. No history yet written. Yo estos juegos los Just temo con people toda mi alma. waiting to be led Porque me enganchan somewhere mucho, tío. extraordinary by you. En realidad sí, este es un juego de Microsoft. Esto lo anunciaron hace años y poco. Muchas gracias, Dani, por ese super chat. He visto el trailer de Starfield, lo hemos visto aquí en directo. Lo hemos visto aquí en directo, lo estamos viendo todo. Muchas gracias, Dani. Estamos viendo, de hecho, el Lara. Juego de empezar, civilizaciones desde cero, avanzar diferentes épocas, gestión pura. Galleto, tú eres de los míos. Muchas gracias, Dani. El trailer de Starfield, una pasada. Una pasada.
However you choose to change the world, one thing is certain. History will never be básicamente avanzar en la historia. Ya está. Es avanzar en la historia. 2024, sí, bueno. No hay novedades, pero se confirma simplemente que sale el año que viene. Sería el quinto juego de Microsoft el año que viene Blizzard has had confirmado. a long Quinto history juego. here at Gamescom, and in its latest game, Diablo 4, it arrived in June and will be supported for years to come with seasonal content. Their first season of The Malignant is now underway, but in a bit of a surprise, we're now about to share with you the first news on the next Papu, season. hay que estudiar. Hay que estudiar. It started small. Nameless people that no one would miss. Dead. Discarded. Their throats torn open. Come on. The church ignored the killings. Even as fear mounted like the bodies. The desperate and the brave fought to end the corruption. But they were too late. It changed them. A ver qué hacen. Killed them. Brought them back. Hungry. I have fought this plague a long time. We need something different. A survivor with all of their strengths and none of our weaknesses. Someone unexpected. And they'll never see you coming. Track them. Hunt them. Kill them. In the realm of darkness, we are the beacon of light. Let our stakes pierce through the hearts of the damned. For tonight, we hunt. De primera pinta, pero vamos a ver, porque la temporadita vaya tela. La temporadita Gamescom, vaya please tela. welcome actress and producer Gemma Chan, who is voicing the role of vampire hunter Eris in the Season of the Blood and the general manager of the Diablo franchise at Blizzard, Rod Ferguson. Welcome to Gamescom. En octubre la jugué esto, Gemma, this is so exciting to have you here. Welcome to the video game world. I know this is your first video game, right? It is. Thank you for having me. It is my first video game. I have always appreciated the power of storytelling in all its different forms. And in some ways, video games are very much like interactive cinema now. So I was so excited to play this character, and yeah, thank you for inviting me into the world of Sanctuary. You did an excellent job. I can't wait for people to hear you. Yeah, this is exciting. You know, season 2, which will be coming, as you said, in October. What can you tell us about the character that you're playing? Con eso ya te han comprado, ¿no, Esparta? Con eso ya te ha comprado Bobby Kotick. Eris is a seasoned vampire hunter. She is going to be your badass warrior companion as you fight your way through the perils of Sanctuary. She's complex. She's seen quite a bit of horror in her lifetime, so initially she comes across as a little bit cold and jaded. But in a fight, she will definitely have your back. Good to know. Rod, tell us a bit about what we can expect from this new Diablo season in October. Yo no ligo de esa manera, no ligo nunca de esa manera. Me suena un poco raro. Obviously, a lot of people have been doing it. We have over 12 million players and 1.3 billion hours played so far. And I just want to take a second to say thank you. We're so appreciative of their enthusiasm and all the player feedback. It's going to help us make great seasons for years to come. Now, for our free second season, Season of Blood, you get to join Eris as a vampire hunter, but not just any normal vampire hunter. You're going to get cool vampiric powers and become kind of a daywalker, a vampire that hunts vampires, and ultimately tracks down and faces off with the big bad vampire lord. Now,
that's season 2 and that's October. So we still have lots of time to jump into season 1, the season of Malignant. So, you know, seasons are a great time to start with Diablo because we all begin at the same place. So come join us in Diablo. Amazing. All right, well, thank you both for making the trek here to Gamescom in Germany, and we can't wait to meet more Eris and hear more in October. Fantastic. Gentlemen, Rod, thank you so much. Thank you. Estoy esperando que Diablo salga en Game Pass. No tiene galleto el Diablo. This one is a European-made game about hope, love, friendship, and robots. Vamos a ver, que ya queda esto. In a world divided by disinformation, where danger lurks around every turn, Esto no es el juego motley este crew of indie. misfits embark on a fateful road trip to discover their true. Please tell me you're done. Oh, we're just getting Tiene toda la started, pinta. dude. What is this music? I believe the kids call it Me ha recordado un huevo al RON 96, ¿será? ¿Tendrá algo que ver? Leave my music alone. Shut the hell up. No sé si habrá bombazos, se supone que esto se acaba ya. Words have Me power. quedan 3 minutos. They can give Entiendo you que después de esto strength. habrá Ready for algo. this? No, esto desde luego no es el RON 96, esto es otra cosa. Pero Words me ha can bring recordado people una together barbaridad. and tear them apart. Con los combatitos no parece que tenga nada que ver con el RON. He has no respect for you. She's right. The question is, what do you have to say? I think we can all agree that my trailer Oh, voice bueno. was better than yours. Hoy no, mañana. ¿Qué es esto? Momento random. De Stalker no tenemos nada. Pero entiendo que estando en el stand de Xbox tendremos algún tráiler o revelación mañana, supongo. Momento random, efectivamente. A ver, ojalá salga Stalker ahora. ¿Queda alguno de los que decían que iban a estar? Queda Alan Wake 2, tío. Queda Alan Wake 2. Queda Alan Wake 2. Creo que el bombazo o el cierre va a ser Alan Wake 2. Creo que va a ser el Alan Wake, señores. Creo que nos vamos a quedar sin Stalker, al menos hoy, en este evento. Creo que nos quedamos sin Stalker. That's a really fun indie game. Thank goodness you're here. And now to completely shift the tone again, I'm here with Sam Lake, who's going to take us to a very dark place with Alan Wake 2. Si antes Sam, lo digo, welcome to si antes lo digo, this game is si coming out in antes lo October, digo, and vamos para allá. we've had so much fun. We announced this a few years ago at the Esta me Game Awards interesa and at mucho. Summer Game Fest. We met Saga Anderson and heard a little bit no of se ve her aquí. side of the Tower story, World va a but estar everyone's been jugable asking allí. me, and I certainly expect you, Ya que saquen algo what es about otra Alan's cosa. story? What can you tell us about what it's like to play Si as antes him? lo digo, Tonight, I antes think it's pasa. finally time to answer that question. Thank you for having us here, Jeff. Yes, finally, it's time to show our title character, Alan Wake, and his struggle to escape the nightmare dimension of the dark place, Por where Dios, he's que lo hagan been bien. for the last 13 Dios, que years, lo hagan ever bien. since the first Alan Wake game. It's a long time. We've been waiting a long time to play another one. We're going to see some footage here, and I know you're actually using live action as well in it, right? And it's going to be kind of really blended together in a cool way. Yeah, the Si lo dark hacen bien, las place is palizas, más survival a horror. dream reality, Va a ser and un it de keeps locos, tío. drawing from Alan's Y la nueva mind, fecha his me mola. thoughts, his fears, his writing. La nueva fecha me mola, lo and siento he comes mucho from por el New Alone York in City. the Dark. And, Tremendo and F. for years he has written crime fiction set in New York City. So now Masuki, the dark pues place pásate el primer Alan takes the Wake. shape of Yo a de hecho me nightmare voy in New York a City. empezar el remaster And ese que we have bueno, yo used jugué al different original, pero el mediums remaster no. in our experience, Y ya de paso, pues, me lo vi in en our games condiciones. for storytelling, live action for sure. This time around, we've integrated live action seamlessly into the experience to show the dreamlike nature Le of the tiene fe a dark este place. tipo porque es agradable, Dani. This game, I cannot wait. A ver. We don't have to wait till long. Basta le It's han coming puesto in el juego, October, desde but let's luego. take a look now at Pero the la brand guarrada new esa de que trailer no me lo for saquen en Alan físico. Wake 2. Sam, thank you so much. Thank you. Y la guarrada de que no saquen la edición física, tela. Vamos para allá. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we're all ripped to pieces along the way. No! We
have a great show for you here tonight. Alan Wake, one of my all-time favorite writers, and guests on the show. He's here to talk about his latest El rollo Twin Peaks es que es la hostia, tío. Initiation tells the story of a fictional writer named Alan Wake, who is trapped in a nightmare. Pero qué va a ser película nada más, no hay manuscript of a novel he has forgotten he has written. Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember it. You're the killer, the cult leader. No! You've got the wrong man! It's my fault. He got out. Wake has a double. Mientras tanto, el único que no me convence es el control. El control me dejó muy frío. Hostia, qué guapo. I don't want to be in the story. Just write me out of the story. Dame gameplay, cabrón. Yo, Kigley, dame un poquito de gameplay, que me he tragado las monas chinas. That looks absolutely amazing, and that's going to do it for Opening Night Live. We have so many amazing games coming this fall. I want to thank all of you for being here tonight, watching online. Jasmine, thank you for co-hosting. And I gotta say, we got a lot of great games coming up in the next few months. So I hope you enjoy the rest of Gamescom and get ready for what's going to be quite a debate about Game of the Year. And speaking of the Game of the Year, I'm happy to announce tonight that the Game Awards will be returning live this December, and we've got a date for you. Thursday, December 7th, the show will be streaming live everywhere. It is our 10th show, which I can't believe. We've been doing it for 10 years. We'll be live at the Peacock Theater in LA on Thursday, December 7th. Es una paranoia mundial. O sea, y ahora va a ir mucho más lejos. Special show. Thanks again for watching Gamescom Opening Night Live. We'll see you again next year. Good night, everybody. Hostia, qué ventito, Dios mío, qué ventito, colega. Qué ventito, qué ventito, qué ventito nos acabamos de tragar. Nota del evento, venga. Nota del evento. Chat, nota. Vuestra nota de esto. No veo ahí a... Claro, busca tú ahí a Galvarito. Madre mía. Nota del evento. No, esto es lo que hay. Nos vemos el año que viene. El año que viene va a retransmitir esto quien yo me sé. El año que viene va a retransmitir esto quien yo me sé, yo Kigley. 2, 6, 6, 4, 8. A Spartan yo le ha gustado mucho, 6, 8, 5. A ver, lo siento, a mí me ha dejado un poquito el ritmo regulero, El ritmo regulero. 20 por las monas chinas. Anda que. Bueno. Por cierto, tenéis que ver Destripando la Historia, mola mucho. Voy a poner el tráiler de Starfield. Si no os importa, voy a poner de nuevo lo de Starfield. Pero por aquí veo que la mayoría lo aprueba el evento. Sí, a ver, aprobado sí, pero la verdad, esperaba un poquito más. Aquí está lo de Starfield, a ver. Voy a poner lo de Starfield. Y sale Phil Spencer, hombre. Y ha salido Todd Howard. En el canal oficial. Espérate. Vale. Un segundito, chavales. Un segundito. Espérate. Dame un segundo. Xbox, ¿dónde está? Ah, aquí está. Vale. Dame un segundo que miro esto. Volumen para arriba. Vale, canal oficial de Xbox. Pasamos aquí. Vamos a ver si puedo ponerle una resolución más... vamos a ponerlo al tope. No se va a notar, pero bueno, la resolución.
pone no es que haya evento de Xbox, hay paneles. En este tráiler hay pasta, sí, Dani. En este tráiler hay mucha pasta. Precioso el evento. Es precioso, la verdad, que la presentación en general está muy bonita. A ver, a nivel informativo, que me estés preguntando mucho. El evento de Xbox como tal lo que tiene es un panel, ¿vale? Xbox lo que tiene es un panel allí. Otra cosa es que haya una presentación como la que hemos visto hoy. Mañana abre. Mañana los que están allí en la Gamescom van a poder jugar a Towerborn. No sé si al Stalker 2 también lo van a poder jugar. Y entiendo que soltarán trailers, soltarán información y todo eso. Pero la información no va a llegar directa. No necesariamente a través de un evento ni nada. Publicarán vídeos en YouTube, en Twitter y lo que toque. Eso será lo de mañana, ¿vale? Pero que como tal no es un evento per se hasta donde yo sé. Si hubiese algo lo retransmito también. Pero de momento creo que nada. Si me equivoco, por favor, corregidme, ¿vale? Yo lo que he oído es eso, que mañana abre lo que es el stand, que están allí presentes. Hay muchas cosas, sí, hay muchas cosas. Sí, Destripando la Historia, es buenísimo el canal. Pascu y Rodri, son buenísimos. Id a verlos. Yo lo escucho mucho, la verdad. Pues el caso es que ha habido publicidad de Starfield, ya que me estáis diciendo lo de los autobuses. En el canal de tu pueblo no, en eso no hay. No, Álvaro es que está metido allí en el follón, seguramente acosando a Todd Howard. Estará buscándolo. Pero bueno, mañana hay una conferencia de Xbox, pero creo que no. Mañana lo que es el stand, pero conferencia per se no lo sé. No lo sé. Yo hasta donde tengo entendido no hay. De Atlus, nada. De Atlus lo que tenía que anunciar ya lo anunció Microsoft en el evento. El Persona 5 Táctica y el 3 Reload. Starfield 1000 o 10.000 sobre 10, sí. Fernando Villaseñor, es que no lo sé. No lo sé. ¿Cuándo inicia el de Xbox? Pero es que Xbox como tal os digo que lo que tiene es un stand allí, un stand físico, para la gente que se quiera acercar y luego soltarán información. Pero hasta donde yo entiendo no habría evento. Al evento le da Harman un 6 porque salió Starfield. Hombre, por esto vale la pena y por algún que otro juego interesante, pero sí que es cierto que un evento muy Josh Kigley, la verdad. Vasco 119. Ojo, Es el 119. Muchas gracias, Barley, por los 6 meses. Medio añito ya con nosotros. Muchas gracias. En la página de Xbox está anunciado el evento. A ver. Pero es una transmisión. Lo que yo pregunto, ¿es una transmisión lo de Xbox? A ver. Dame un segundo. Lo voy a confirmar, ¿vale? ¿Esto qué es? Muchas gracias, Barley, por eso. Muchas gracias. A ver. ¿Qué es lo que tiene programado? Vale. Tiene un evento programado a las 4. Xbox tiene un evento, un live programado a las 4. Para el día 25. Pero ojito, es que esto es muy raro, tío. Tienen como varias cosas, un evento el 24. Es que esto van a ser charlas, sobre todo.
Mirad, voy a ponerlo en pantalla. Esto es que sobre todo van a ser charlitas y estas cosas, Trivia, cosas de estas que van a ser cosas random. Tiene eventos varios, pero es que vete tú a saber, algunas de estas cosas serán chorradas. Algunas de estas cosas serán chorraditas, la verdad. Y es que son prácticamente, pues eso, mañana 23, el día 24, el día 25. Esto es horario peninsular español, a las 6, perdón, a las 14, lo diré alguna vez, a las 4, coño, a las 16 horas. Pero bueno, que esto es lo que hay. Un abrazo a la gente que pasa por aquí, muchas gracias. Se confirma que Vasco es radical religioso, sí. No, a ver, esto pinta, como digo, a chorraditas. Esto pinta que van a ser eventos un poquito chorra, ¿vale? Sobre todo eventos allí con la gente y eso, bueno. Descripción de audio, tal y que cual. No pinta que vaya a ser algo grande. Esto no pinta que vaya a ser nada especialmente eso. Que darán anuncios salpicados, pero es que esto, salvo que retransmita 48 horas seguidas, pues no sé. No sé. Pero bueno, seguramente hagamos resumen. Porque esto, como digo, van a ser varias capas de evento, como quien dice. Pero bueno, ya está. Básicamente eso ha sido todo. Y bueno, ¿qué os contáis por aquí? De verdad, muchas gracias por los superchats y por las membresías que habéis regalado durante el directo. Muchísimas gracias. No sé si ha habido alguna cosa más aquí que se pueda... Voy a poner el trailer de Lara este. A mí Lara, la verdad que me ha llamado mucho la atención. Pero eso. ¿Vais a ir al Fans Trivial? No, Spider-Man 2 aquí no ha habido nada. De Sony, prácticamente nada. ¿Qué es eso de la barra de Chrome que me sale que tiene una X? Pues el puñetero Twitter, que da asco ahora. Yo a este le voy a echar sus buenas horas también a Lara, tío. Lo que pasa que me da miedo. Espero que caiga en fechas de este tipo, verano, así, que no haya juegos o demasiado. A mediodía me marcaba el coche 57 grados. Juan Carlos, sal del Sáhara, tío. Joder, madre mía. La banda sonora de Starfield se subió un tema por ahí. De manera un poco más para allá, pero bueno. El Age of Empires 4 lo tenéis en el Game Pass ya. Es un Shadow Drop, lo tenéis ya disponible. Yo lo he avisado 1 hora y pico antes de que empezara el evento. O 2 horas incluso. Y ya lo tenéis para consola. Para PC ya estaba, por supuesto. Pero para consola y funciona muy bien. He visto que es el sistema del 2 y el 2 funcionaba perfecto. Iba perfecto con mando. Yo soy más partidario del teclado y ratón, pero bueno. Pues a este yo le tengo muchas ganas, la verdad. 2024. Bueno. Pues buena gente, si os contáis algo más, y si no, pues vamos finiquitando porque, honestamente, para los que me estáis preguntando, honestamente, a ver, trailer de Crimson Desert. A ver si alguien lo tiene ya subido por aquí a mejor resolución. Sí, mira, por aquí los tienen los payasos estos de IGN. A ver, por aquí que lo pille. Vale. A ver, por aquí que lo pille. Vale, este está a 1080. Bueno, no pasa nada. ¿Viste lo del soplón? ¿Qué ha dicho el soplón? ¿Qué ha dicho el soplón? ¿Qué ha dicho el soplón? Espérate. A ver, este no tiene mala pinta. Lo que pasa es que quiero ver yo que esto funciona así.
Snitch ha puesto aquí algo extraño. Sí, lo estoy viendo, Galleto, lo estoy viendo. Lo estoy viendo. El soplón es Snitch. Lo que me han dicho antes es lo de Sonic. Me han dicho antes la fecha de Sonic, que salía el día 17. Y yo por eso he dicho que prepararos, que para octubre hay otro juego más importante. Era el Sonic lo que me habían dicho. China viene fuerte, vamos a ver. Es que este es el rollo que me pasa a mí con estos juegos, tío, que no me termino yo de fiar. Yo no me termino de fiar de estos juegos que se vean luego así tal cual salen. Seguramente esté rotillo, sí. Aunque hay que decir que tienen muy buenas comunidades. Estos juegos tienen comunidades muy activas y participativas. Sí, ahora lo pongo, no te preocupes, ahora lo pongo. Que me han pedido que ponga el tráiler este. A mí lo que me ha dejado un poco así asá es lo del Wukong, tío. El Wukong yo pensaba que iban a poner algo más. Pero no han dicho nada del Wukong. Sencillamente un pequeño tráiler más con un breve downgrade. Y aquí están los momentos Zelda Tears of the Kingdom. Aquí están los momentos Zelda Tears of the Kingdom. Espérate a ver si salen ya. Aquí está. Aquí está mi celdita, hombre. Aquí está mi celdita. Se ve bien, pero que... Esta gente suele ser bastante vendehumos, la verdad. Suele ser bastante vendehumos. Kylo, pues no sé qué es lo que pasa. Acaba de entrar a mi canal y me dio error. No lo sé. No sé qué es lo que le pasa a YouTube. Aquí la gente no me ha dicho nada. Es que lo de las islas... Mira, es que yo en serio... ¿En serio dónde está? Que no lo veo. Este momento de la isla flotante aquí... Saltando del cielo y eso... No sé, a ver, yo sé que Zelda no lo ha inventado todo, pero... Hostias, colega. Hostias. Hostias. Quiero ver la reacción de Behind the Game a este momento. Y esto es cuando bajas al submundo, vaya. Esto es cuando bajas al subterráneo. ¿Qué pasa? Dame un segundito, chavala. Dame un segundito. No, es que YouTube está tonta, ¿eh? YouTube está tonta. YouTube está bastante tonta, no os preocupéis. YouTube es que está bastante tonta. Yo, de hecho, cuando he buscado algo, yo creo que le habrán metido algún hackeo o alguna cosa así. No lo sé. Voy a ponerlo de Snitch, ¿vale? Que ya me lo estáis pidiendo por aquí. Me lo ha puesto Galleto aquí en privado. Vale, cada uno que saque sus conclusiones. Cada uno que saque sus conclusiones. Esto es lo que ha puesto el soplón. Esto es lo que ha puesto el soplón, nuestro amigo Snitch. ¿Alguien deduce qué es lo que quiere decir? Es un código Morse, se supone, que dice, aquí lo ha puesto Alexis, dice QC43DZ. ¿Se está cayendo YouTube? Sí, eso veo. Es un código Morse. Pero que no lo sé, no lo sé. Como dice, mira, os lo está poniendo Alexis en el chat. Dice QC403DZ. Es Morse, pero... traducido del Morse, lo que dice es eso. La cuestión es qué significa. La cuestión es qué significa. A ver, ¿qué opina por aquí la gente? Bueno, no sé, la verdad. No sé.
Pero bueno, que cada uno saque sus conclusiones. Yo me he quedado, la verdad, un poquito a cuadros. El Starfield para PlayStation 5. Creo que lo que quiere decir el código es eso. Señores, YouTube se está cayendo, ¿vale? YouTube se está yendo a la mierda y veo que algunos aquí, como salgáis, no volvéis a entrar. Así que voy a ir cerrando antes de que me chapen, porque parece que está la cosa súper extraña. Gracias de verdad por acompañarme durante este directo. Yo sé que ha sido un evento un poco coñazo, largo por momentos, pero sí que es cierto que no ha habido tanta morralla, anuncios como otras veces de cochecitos y cosas así. Así que muchas gracias por la paciencia, muchas gracias por eso. Y si hay algo interesante de Xbox, intentaré hacer un directo rápido o lo que sea, pero a mí me da la sensación de que van a ser anuncios salpicados. Pasen ustedes una buena noche. Para los que viváis en España os interese, programas como el Grand Prix empiezan ahora, así que pónganse al lío, que los retrasaron ayer por la celebración de España. Nada, pues un abrazo muy grande, de verdad. Muchas gracias a todos los que habéis estado aquí, a los que habéis aguantado, a los que habéis hecho super chat, a los que habéis dado membresías y por supuesto simplemente a los que me habéis mandado vuestro cariño. Un abrazo, un abrazo. Chao, 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 chao. Muchas gracias Foxumbra por eso. Muchas gracias, de verdad a todos. Megalodón. Que todo vaya bien. Muchas gracias, de verdad. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Dios mío, qué calor, qué calor. Chao, chao.